Demasiado. No es cierto. Guillermo Costa, el doctor Guillermo Costa, que nos está haciendo el favor de presentarnos este tema, es egresado de la licenciatura de Arqueología de la ENA y también pues es miembro de nuestro posgrado aquí del instituto, de la maestría y el doctorado. Es investigador también del instituto y pues ha trabajado en torno a temas de cazadores recolectores, principalmente orientado al poblamiento de América, y pues precisamente mucho también al tema del origen de la agricultura. Trabaja desde una perspectiva técnica materialista y bueno, pues tiene, además de una cantidad de trabajo de campo impresionante, una perspectiva como que muy completa, ¿no? muy amplia sobre estos temas, tanto en cuanto a conocimientos empíricos como pues eso, interpretaciones teóricas, ¿no? Entonces para nosotros pues es un gusto que haya accedido a darnos esta plática. Pues más bien muchas gracias por invitarme. Espero cubrir las expectativas, pero también quisiera aclarar que me fue más complicado de lo que yo pensaba exponer este tema, por varias razones. Primero, porque generalmente el tema del origen de la agricultura, por supuesto, es un tema muy importante, define en buena medida a las sociedades modernas, nos define en muchos sentidos, por supuesto, culturales, pero incluso vamos a ver también incluso aspectos biológicos. Pero desgraciadamente el concepto de agricultura es muy amplio, entonces voy a tener que hacer algunas acotaciones en particular. Incluso dejé fuera un tema específico que es el desarrollo de las sociedades clasistas, digamos que es la parte final, por así decirlo, de las sociedades agrarias, porque si no yo creo que no me va a dar tiempo de exponerlo en el tiempo requerido. Hablaré solo de manera tangencial al final. Entonces, como les comentaba, el tema del desarrollo de la agricultura pues es uno de los temas nodales. En particular para los arqueólogos es muy importante porque la perspectiva arqueológica dominante, al menos digamos en los últimos 40 años, tal vez de 15 años para acá ha variado un poquito esto, ha sido una perspectiva pues que tiene un enfoque evolutivo, sobre todo a partir de la nueva arqueología, incluso un poco antes tal vez, pero con la nueva arqueología es muy importante los aspectos nomológicos, es decir, el buscar principios que rigen al cambio de las sociedades. También la perspectiva materialista ha dominado, pero aquí cabe recordar que es un materialismo muy particular que se ha desarrollado en la nueva arqueología en particular, que es un materialismo más bien adaptacionista, se aplica mucho que es mecanicista y funcionalista, vamos a ver que también esas técnicas son buenas, y además que tiene una fuerte carga, yo creo, etnocéntrica, que es necesario quitar y que desgraciadamente los arqueólogos seguimos empleando mucho, ¿no? El concepto, por ejemplo, de civilización. Parece que en buena medida los arqueólogos, incluso en nuestro instituto, ¿no?, la tradición mesoamericanista es muy importante, por lo tanto, pues las llamadas sociedades complejas forman parte central de las temáticas de investigación. Sin embargo, aquí yo voy a intentar darle un giro a este enfoque y bueno, explicaré las razones por las que lo hago. Primero, básicamente intentamos quitar la idea de orígenes como tal de la agricultura, es decir, el intentar hablar de orígenes siempre nos lleva a situaciones nebulosas, pero además a procesos que parecen estar definidos de manera teleológica. Algo importante que dejó la nueva arqueología es que es importante hablar de procesos, no antes que de orígenes, porque además podemos incluso disectar, por así decirlo, distintos procesos que forman parte de lo que se va a considerar como un paquete único. Este paquete que se asociaba con los orígenes de la agricultura generalmente era, por ejemplo, que dentro de las sociedades que habían desarrollado civilizaciones prístinas o estados tempranos, etcétera, generalmente estaba asociado, por ejemplo, el cultivo, la domesticación, por consiguiente también, el urbanismo, o al menos el aumento demográfico asociado a la nucleación poblacional, llámense aldeas o llámense ya verdaderamente ciudades, y ya posteriormente pues las jerarquías sociales y sistemas de almacenamiento simbólico externo, ¿no?, como es la escritura. Ahora bien, voy a explicar por qué tendríamos que abordar un enfoque distinto. Bueno, primero, porque a pesar de que es cierto que ha sido, digamos, una tendencia que se ha desarrollado en distintas regiones que se han llamado,
pues centros de domesticación, focos civilizatorios, etcétera, como distintos autores les denominan. Han habido estas zonas que generalmente están asociadas, sí, a zonas de domesticación, y que en muchas de ellas se desarrollan sociedades complejas, sociedades estatales, de hecho no en todas necesariamente. No fue un proceso universal en toda la humanidad. Es decir, por ahí Manuel Gándara nos decía una vez, cuando uno intenta explicar algo, a veces es más importante explicar las excepciones que explicar las reglas. Es decir, si podemos decir que una teoría es buena para explicar algo, tendríamos que decir también por qué no explicas también los casos excepcionales, ¿no? Y en realidad sería tan importante explicar por qué muchas otras sociedades de hecho no desarrollaron agricultura. Bueno, por supuesto no desarrollaron estados tempranos, pero a veces ni siquiera desarrollaron sociedades clasistas, ni siquiera desarrollaron la agricultura, a pesar de que muchas de ellas conocieran el cultivo o tuvieran plantas domesticadas. Entonces tendríamos que separarlo, digamos, en distintos paquetes, pero un poquito para entender esto sería entender las ideas que son centrales en la arqueología y que siguen incluso hasta nuestra época, ¿no? Por ejemplo, nosotros seguimos utilizando el concepto de la diferenciación entre paleolítico y neolítico, que fue desarrollado por este señor, John Locke, en un libro que es... Bueno, él fue contemporáneo de Darwin, de hecho era vecino, si no me recuerdo, y tenían un contacto muy importante entre ellos. Y yo creo que la influencia de Darwin es relevante para esta obra, que además fue fundamental. Es decir, a partir de ella se intenta establecer ya no solamente el tratar de observar estrictamente una clasificación de las culturas antiguas, sino tratar de observar cómo se están dando estos procesos de periodificación, entendiendo por ejemplo periodificación en el sentido de que existen normas o reglas que pueden subyacer a estos cambios. Por supuesto, tal vez él solo las vislumbra, pero claramente distingue que hay un periodo previo o inicial que caracterizaría, por supuesto, las sociedades cazadores-recolectoras, que es el paleolítico, y por supuesto incluso las sociedades que incluirían las formas ancestrales de Homo, y el neolítico en específico, que para ellos era un punto central. El neolítico definía el origen obviamente de las civilizaciones, la vida en aldeas y el desarrollo de la agricultura. Aún en la actualidad, incluso la clasificación de José Luis Lorenzo, por ejemplo, para México de la etapa lítica, incluye un proto-neolítico, ¿no? Es decir, son tendencias tan fuertes que incluso al saber que no son idénticas las del viejo mundo con las del nuevo mundo, seguimos empleándolas. Pero tal vez una figura central dentro de todo este proceso es Gordon Childe. Gordon Childe pues es uno de los arqueólogos que se interesan específicamente por este proceso, que tiene campo, que además tiene una base teórica importante. Él es un arqueólogo pues, definido como tal marxista, y obviamente de la noción marxista retoma el concepto de revolución. Él asume que la revolución neolítica incluye aspectos que van a definir en realidad a estas civilizaciones. Entre ellas, por supuesto, adelantos tecnológicos importantes, como el desarrollo o la invención de la lítica pulida, que está básicamente asociada, por supuesto, al procesamiento de cereales, la agricultura como tal y el urbanismo temprano. Él tiene una primera propuesta teórica que se conoce como la teoría del oasis. Él observa, por ejemplo, que las sociedades mesolíticas a finales del Pleistoceno están centradas en zonas de oasis muy específicas en el área de Levante, en particular en el área de Mesopotamia y Egipto, que es la zona que le interesa. Bueno, es probable que incluso que Egipto fuera en realidad el ejemplo arquetípico de su propuesta. O sea, Egipto es un oasis en medio de una zona completamente desértica. Entonces, él dice, ¿qué sucede a finales del Pleistoceno? Hay un cambio climático abrupto que genera desiertos enormes en todo el norte de África y, por supuesto, parte del Medio Oriente. Entonces, los recursos se van a concentrar en zonas de oasis, en zonas que sabemos que son humedales, pero bueno, que entonces eran humedales o eran pantanos, o bien eran áreas de ribera en ríos como el Nilo. Entonces él dice, estos grupos cazadores-recolectores se van a concentrar en estas zonas de oasis, y es precisamente en ellas en donde comienza a gestarse precisamente un proceso de agricultura temprana. En este caso, obligados por este cambio climático, es decir, los recursos se reducen, pero además se concentran en zonas particulares.
Robert Braidwood, de hecho, es otra figura central, y que además, aquí tal vez vamos a entender un poco esta idea que sigue permeando los arqueólogos, básicamente ortogenética. Robert Braidwood dice, bueno, en realidad la hipótesis de Child no es válida porque la humanidad ha experimentado cambios climáticos desde hace, anteriores. ¿Por qué no se dio antes? Y él dice esencialmente que pues fue porque la sociedad no estaba preparada, es decir, hubo una necesidad de acumular una cantidad de conocimiento necesario para que en un momento desembocara precisamente en la agricultura común. Vamos a ver más adelante que esta noción es ortogenética, es decir, pareciera que las sociedades están irremediablemente destinadas a desarrollar la agricultura, y nuevamente, aunque es una tendencia, no ha sido universal, los ejemplos son claros. Hasta ahí dejaré, digamos, las propuestas. Más adelante retomaré otra que es muy importante, que es la de Lewis Binford. Aquí entonces sería necesario hacer una pequeña escala, digamos, en esta exposición para hacer unas aclaraciones, y que desgraciadamente son términos que suelen confundirse mucho, suelen utilizarse de manera discrecional, y que pues precisamente estaban digamos, unidos dentro de este paquete que les mencionaba. Primero, pareciera, sobre todo por los ejemplos del viejo mundo, que el sedentarismo es como la noción que debe de preceder o anteceder el desarrollo de la agricultura, ¿sí? Precisamente por estos ejemplos que yo les exponí. Pero, hay sociedades sedentarias, vamos a ver más adelante, que prácticamente no tienen plantas domesticadas. Y lo hay en el viejo mundo y lo hay también en el nuevo mundo. Además, el sedentarismo, sobre todo en estas primeras sociedades de agricultura temprana, o al menos de cultivo temprano, el sedentarismo siempre es relativo, es decir, parece que suele haber siempre cierto grado de transhumancia, incluso en las sociedades agrícolas en distintas regiones del mundo. Bueno, el cultivo como tal es la propagación humana de semillas, es decir, se pueden cultivar plantas que no están domesticadas. Ya la domesticación como tal implica una modificación ya sea de las plantas o de los animales. Generalmente se ha considerado por presión selectiva, vamos a ver un poco más adelante qué es ese, pero pueden incluso haber mecanismos de esta presión selectiva no necesariamente sea consciente o dirigida. Es decir, pueden haber procesos de coevolución de plantas que simplemente por estar en entornos alterados, cercanos a ellos, culturalmente modificadas o cerca de los campamentos, precisamente van a sufrir preadaptaciones. Y la agricultura como tal, que esa es ya la definición que nos interesaría, sería, la agricultura como tal es un sistema cultural, ¿sí? Generalmente es la que define, pueden ser sociedades que nosotros denominamos como sociedades tribales, generalmente, un poco más adelante lo mencionaré, cuál es nuestra concepción de tal, aunque Felipe creo que ya dio una idea más general, ¿no? de estas diferencias entre sociedades cazadores-recolectoras, ¿sí? Pueden haber cazadores-recolectores que no estén tribalizados, ¿sí? Que sean sociedades de bandas como tales, o las sociedades que se les llamaban tribus como tal, es decir, sociedades que generalmente suelen tener agricultura, pero no necesariamente. Entonces la agricultura es un sistema cultural en donde estas sociedades suelen tener una subsistencia basada en plantas domesticadas. Incluso nosotros nuevamente solemos definir como si la agricultura fuera el elemento único dentro de estos procesos de domesticación, pero también recuerden que hay sociedades pastoriles y pueden estar basadas en animales domesticados, ¿sí? en donde su subsistencia dependa más, en este caso, su aporte calórico y nutricional, a veces de la proteína del livestock, ¿no? de los animales domesticados que las plantas. Y puede ser Claro, y puede ser incluso ambos, por supuesto. Que generalmente, sobre todo en el viejo mundo sería una relación un poquito más de ambos, ¿no? En el nuevo mundo fue muy distinto, es decir, en el nuevo mundo los animales domesticados, claramente dos, y de repente, ahí pueden haber discusiones, sino que en épocas más tardías también se domesticó el conejo o la guacamaya, ¿cuál es tenían en casas grandes? Sí, las guacamayas. Pero los domesticados eran los dos básicos, el perro y... El guajolote. Sí. Por supuesto, en Sudamérica incluso tendrían posibilidades más amplias, ¿no? al respecto.
Bueno, obviamente los anteriores conceptos, aunque suelen estar relacionados, no son dependientes entre sí. Voy a poner aquí algunos casos ejemplares. La variabilidad cultural como tal nos permite definir que pueden haber combinaciones sumamente diversas. Aunque las tendencias han sido generalmente sí sociedades sedentarias que dependen mayormente de agricultura en el sentido de cereales incluso, porque recuerden que también podríamos definir sociedades que no están basadas estrictamente en cereales. Por ejemplo, los grupos del Amazonas o del Orinoco pues se basan son vegecultores, y también hay sociedades horticultoras. La sociedad maya, por ejemplo, incluso hasta el clásico, muy probablemente haya sido más bien horticultora. Es decir, sí tenía una base importante de cereales, pero tenía una gama mucho más amplia. Incluso esa variabilidad de la selva la acercaban a sus casas con la noción de los huertos, ¿no? En fin, entonces aquí tenemos por ejemplo un ejemplo que es el natufiense. Son sociedades cazadoras recolectoras que ya son claramente sedentarias, y algunos sitios pueden incluso llamarse como tales aldeas, es decir, son grupos de unidades domésticas perfectamente nucleadas, tienen silos, es decir, tienen pozos de almacenamiento, algunos incluso cosas tan raras como, bueno, lo que se va abajo en Göbekli Tepe, esto es en Turquía, que son sitios monumentales que tienen 10.000 años, casi 10.000 años antes de Cristo, grupos cazadores-recolectores como tales, pero que tienen ese tipo de construcciones, lo cual parecería saltar completamente a nuestra noción de que un cazador-recolector pudiera tener este tipo de arquitectura, ¿no? ¿Y no son agrícolas? No. Hay un periodo más tardío de Göbekli Tepe que sí ya son el que le llaman protoneolítico sin cerámica, es decir, generalmente son sociedades que comienzan a domesticar las plantas, pero básicamente desgraciadamente en el sitio no se han encontrado restos vegetales, pues tampoco. Tal vez tendría que encontrarse dónde están realmente los asentamientos más grandes. Este es un sitio claramente asociado probablemente a culto o de reunión. Bueno, aquí no pongo ejemplos, pero cuando muchas de esas columnas tienen animales en particular, ¿no? Que suelen ser los animales que se cazan. Entonces puede ser. ¿Tienen silos, dijiste bien, no? Los natufienses sí, que son los mismos. De hecho, Göbekli Tepe está considerado como natufiense, aunque esté fuera del área estrictamente. ¿Y en esos silos qué guardan si no tienen vegetales? Son recolectores básicamente de manera muy intensiva, probablemente incluso cultivadores. Es decir, lo que tienen, incluso cerca de Göbekli Tepe está, se identifica un ancestro nativo de trigo, que hay distintas variedades de trigo domesticado en la región. No me acuerdo cuál era, el Incor, no. Bueno, no lo recuerdo bien. Que parece que es la zona específica donde se domesticó, estamos cerca de aquí. Y en general de estas regiones. Entonces lo que se está haciendo es recolectando esas grandes extensiones. Finalmente el trigo es una maleza, ¿no? Crece aunque puede estar en zonas relativamente de parches, digamos, de concentraciones. Lo que se hace es que se corta. Muchos de estos sitios ya se recuperan como instrumentos de trabajo, hoces muy básicas, hechas en el caso de Göbekli Tepe me parece que son de obsidiana, y en los otros de pedernal, que se insertan sobre ramas perfectamente, que sirven precisamente para recortar estos elementos. Como son altamente productivos pero también son estacionales, obviamente lo que hacen es almacenarlos, ¿no? Para el periodo que no lo van a tener. Pero también pues se cazan distintos animales, por supuesto. Y colectan productos del mar también. Sí, en muchos casos. Sí, pues la costa canadiense. Exactamente, de eso voy a hablar un poco más adelante, ¿no? Que realmente aquí ya, por eso tendríamos que salir de la noción estrictamente de hablar de cazadores-recolectores y de agricultores, es decir, es mucho más variado. De hecho, la base, yo creo que el punto fundamental, todo está en los cazadores-recolectores. Yo creo que lo ideal es investigar estas sociedades desde distintas perspectivas, y la perspectiva obviamente que le voy a dar, que es estrictamente evolutiva, social por supuesto, pero que tendríamos que definir que los cazadores-recolectores son más variados de lo que generalmente se ha asumido. Ya muchos autores habían vislumbrado que en realidad lo que denominamos como cazadores-recolectores, ya lo había dicho Felipe Bate, cazadores-recolectores es simplemente una tecnoeconomía, ¿sí? Es decir, en qué se están basando para su subsistencia. No es una clasificación social en el sentido estricto, a menos que hablemos de cazadores sociales. Algunos autores les llaman, por ejemplo,
bandas y otras tribus, nos llaman foragers y collectors, cazadores sin almacenamiento, con almacenamiento. En el caso de la propuesta de Felipe Bat, que es la que recuperamos, es cazadores-recolectores, o comunidad primitiva cazadores-recolectores, pretribales y otras sociedades ya tribalizadas. Pero pueden haber sociedades tribales de cazadores-recolectores y ya de sociedades que dependan más de o una economía mixta o bien agrícola. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí dicho, y lo que les comentaba Luis precisamente, que hay cazadores-recolectores que pueden parecer sumamente complejos, de hecho más bien que son sumamente complejos desde esta perspectiva, tanto demográfica como de almacenamiento, etc. Otro punto también que habría que quitar es esta noción de que los cazadores-recolectores, de hecho la definición de Lee de Boa, en la enciclopedia esta de Hunters Gatherers sobre cazadores-recolectores, dicen, son sociedades, y lo que lo definen es que no presentan plantas domesticadas. De repente dicen, bueno, tal vez a excepción del perro. Y curiosamente no parece ser esa la noción. Aquí pongo dos casos ejemplares. Es por eso que las rutas, bueno, digamos muy bien, las particularidades históricas en la evolución social, en este caso en el desarrollo de la agricultura, del viejo y del nuevo mundo son tan distintas. En el viejo mundo hay un sedentarismo muy temprano, lo que en el nuevo mundo es muy tardío, de hecho. Tendríamos que hablar por ahí de probablemente del 3500, si creemos lo que observa Niederberger en la cuenca de México, pero además no es común en el resto de Mesoamérica. El resto de Mesoamérica más bien va por ahí del 2000 o 1800, sedentarismo más claramente sociedades sedentarias en Mesoamérica, es muy tardío. Pero las plantas domesticadas o las especies domesticadas son muy tempranas. Además, no serían exclusivas del Nuevo Mundo. Estas son, bueno, aquí pongo tres, ¿no? Tal vez la primera que comenzó a cambiar esta idea es la calabaza de Pepita, la Cucurbita pepo, cuando se refechan, o sea, se fechan directamente por AMS, pues distintos elementos, semillas y demás, por Smith y colegas, para el caso de Oaxaca, observa que le da una fecha de casi 9000 años antes del presente, ya una calabaza completamente domesticada. Entonces, si consideramos que la domesticación no se da de un día para otro, sino que debe de necesitar no solamente un conocimiento pleno de la especie, de su ecología en particular, pues no sabemos todavía la vía, pero claramente en 9000 ya está domesticada la calabaza de Pepita, en el caso de Oaxaca. Pero hay otro caso particular, el de la lagenaria. La lagenaria sigue habiendo mucho debate, porque por ejemplo ahora que hablaba, bueno, que estaba dando la charla anterior, Montserrat decía, no, claramente debe ser el Nuevo Mundo. Pero bueno, hasta ahora los análisis genéticos, pues se han hecho análisis genéticos tanto de las especies modernas, como ahora es posible hacerlo de restos arqueológicos. Lo que se encuentra es que los restos, bueno, desgraciadamente no se ve muy bien tenía no puse bueno, pero allá abajo tienen la referencia bibliográfica, está en el proceeding de la Academia Nacional de Ciencias, se llama así nuevos elementos para el origen asiático de la lagenaria ciceraria. Se hace un análisis precisamente de genéticos, y lo que se observa es que la lagenaria que se encuentra en el Nuevo Mundo, perdón, por ejemplo, la más antigua que se tiene ahora es de Ilan Akits y también tiene cerca de 10.000 años. Y la relación genética de esta planta está con Asia, no con África. Antes se creía que, bueno, podía haber llegado como una balsa natural, porque la lagenaria se conoce que puede durar 7 meses sin ningún problema ahí flotando, y las semillas son todavía viables. Entonces creyeron que podía haber llegado pues, así, flotando de manera transatlántica. Ahora se ve que es un poco más complicado, pero además es mucho más cercana a la lagenaria asiática. Entonces, y también cuando hacen análisis, por ejemplo, me parece que el sitio más temprano que hay en Asia está en Japón. Es que son dos sitios, no recuerdo, uno de ellos es Japón y también tiene 9000 años y básicamente es la misma. Y además las características de las lagenarias, estas lagenarias tempranas, son muy específicas, tienen el patrón de domesticación, en donde generalmente lo que suele suceder es que las plantas pierden su mecanismo de dispersión. Entonces,
Bueno, y además hace relativamente pocos años se encuentran en Zimbabue una especie nativa de la agenaria, que parece ser, digamos, el ancestro de las agenarias a nivel mundial en general. Lo que tiene es que cuando se seca el fruto, se rompe fácilmente la corteza y eso libera las semillas. En el caso de las agenarias, tanto las asiáticas del este de Asia como las del Nuevo Mundo, no sucede esto. El fruto sigue siendo muy duro, entonces no permite la liberación de las semillas. Esto es bueno, porque además esto el fruto de la agenaria sirve principalmente como contenedor de líquidos. Entonces una de sus principales, pues, se llama, bueno, lo conocen como pumpo, guaje, bule, no sé. Son los guajes comunes y corrientes para llevar agua, ¿no? ¿Y la pepita es la que se come? No, de hecho esta básicamente sirve exclusivamente como recipiente, pero también para hacer artesanías, etcétera, ¿no? Pero está domesticada la planta. Sí, tiene todo el patrón de domesticación desde esta fecha que estoy poniendo, que es prácticamente contemporánea, incluso es ligeramente anterior a la base de pepita. Entonces, lo que se está proponiendo es que esta lagenaria llegó incluso con los primeros pobladores al continente americano. Parece descabellado, pero bueno, tal vez no fuera tanto, porque además no sería la única especie que lo hace. Sabemos claramente que el perro doméstico llega con los primeros pobladores. También hay análisis genéticos, todo parece indicar que, bueno, alguna región, algunos dicen que del sur de China, otros parecen ser más bien de la región de Altai, de donde, porque ya se han hecho análisis genéticos. Hay el más antiguo que tiene características, definitivamente solo se ha podido replicar en uno, tiene alrededor de 30.000 años, está en Altai, pero bueno, muchos otros tienen poco más de 10.000 años, que están en la zona del centro del sur de China. El perro domesticado, sí. Sí, el más temprano del Nuevo Mundo que yo pude encontrar está en un sitio de Montana que tiene, bueno, cerca de 9.000 años, pero bueno. Perdón, nada más sí, para un poco abundar en esto que acabas de decir. Una de las cosas que a mí me ha preocupado mucho y en la presentación que hago sobre los hitos de la alimentación humana, pongo que la primera necesidad que los humanos tenemos que satisfacer en cuanto a alimentación es tener agua. Es decir, entonces, estas migraciones que hemos hecho a la historia de la humanidad, yo no las consigo sin dos cosas: sin saber dónde ubicar que hay agua, o sin contenedores para llevar el agua. Entonces, lo que estás diciendo es perfectamente razonable. Es decir, para viajes tan largos como ese, por favor, no pensemos que decían vámonos a descubrir América, sino que caminaban simplemente en la dirección que podían. Contar con agua para pasar un día. No se necesitaba cantidades muy abundantes. Yo creo que con 1 litro tenían 1,5 litros, pero sí era una gran ayuda contar con un recipiente impermeable para llevar agua. Y esto que estás diciendo casa perfectamente bien con lo que pensaba. Bueno, incluso es lo que aquí voy a exponer, ¿no? Que bueno, eso es otra de las ideas, que en realidad generalmente se asume que la domesticación por las plantas, los animales, no necesariamente por las plantas, su fin estrictamente central es para obtener alimentos. Y vamos a ver además que eso es relativamente una falacia, ¿no? O al menos es lo que asume Braido y demás, que se están teniendo que domesticar como para ampliar el horizonte, digamos, alimenticio. Aquí pongo un ejemplo que incluso plantas como el maíz, bueno, ya Bruce Benz, él cree, porque además pues, no hay todavía las referencias arqueológicas suficientes, que debió de iniciarse domesticación al menos desde el 10.000, que el grado de cambios morfológicos es tan catastrófico, por así decirlo, en el maíz, que debe haber tenido mucho tiempo de domesticación para llevarse a cabo este proceso. Y bueno, hay algunas razones, ¿no? Pero algo que es cierto es que generalmente se había considerado que el maíz, bueno, alrededor del 5.000 antes de Cristo, antes, podía haberse domesticado. Algunos dicen, bueno, pasémoslo tal vez hasta el 7.000, ¿no? Porque bueno, no tenemos macrorestos, pero pues hay indicios ahí de polen, etcétera. Lo que es cierto, esto que ustedes están viendo acá, bueno, son restos de maíz de Oaxaca y de Tehuacán. Ustedes ven, bueno,
En realidad aquí no puso en escala, pero es algo tan insignificante como que mide apenas unos cuantos centímetros. No solamente que la mazorca es pequeña, sino que además la cantidad de masa disponible de carbohidratos, y además de carbohidratos, porque el tociete, por ejemplo, la cantidad de almidones es muy pobre, pero además la cúpula, la cascarilla es tan dura que para molerla yo creo que gasta uno el doble o el triple de energía de la que va a disponer una vez que lo muela. Pero lo interesante es que tanto el maíz como otras plantas podrían haberse domesticado inicialmente con otros fines que no sean los alimenticios. Ya lo he hablado en alguna ocasión, por ejemplo, como en sitios como tanto en Chiapas como en Oaxaca, pero incluso en Tabasco, aparece antes y a veces mucho antes los microrestos, es decir, evidencias que ahí se cultivó maíz o un ancestro silvestre. Pues sabemos que el maíz probablemente no sea hasta el 8000 o 7000 que ya pueda definirse como tal como maíz. Antes seguramente era un teosinte o distintas variedades de teosinte. ¿Y para qué se cultiva? Bueno, ya hay otros autores que lo han propuesto, que en realidad lo interesante del maíz es su caña. La caña del maíz tiene una cantidad mucho más elevada de azúcares. De hecho, en muchos lugares todavía ve uno que los niños, solamente los niños, pero mucha gente, ¿no?, muerde la caña y la está consumiendo porque tiene una elevada cantidad de azúcares. Pero incluso no como alimento. Algo que aquí quisiera poner en perspectiva es que los cazadores recolectores deben estar mucho más interesados por otras cosas que ellos sí no tienen. Generalmente ellos saben procurarse alimentos de distintas maneras, ¿sí? Bueno, y por supuesto la movilidad les permite precisamente las zonas, en el momento, y hay estudios muy interesantes al respecto, estudios energéticos, ¿no?, sobre el forrajeo óptimo que le llaman, que en el momento en el que el ecosistema baja, ni siquiera a un punto de quiebre, sino de manera importante su productividad, es decir, un pequeño parche de recursos, en este caso vegetales, ellos se mueven antes de que este parche comience a declinar de manera importante. Y hay varias razones, por supuesto. Ellos no producen los alimentos, entonces pues prefieren moverse antes de que puedan caer en una crisis mayor, ¿no? Y además forma parte, por supuesto, de su economía. Por supuesto hay condiciones ecológicas que pueden tener mayor o menor movilidad los cazadores recolectores, pero esencialmente puede ser más importante otro tipo de plantas que tal vez no las encuentren tan fácilmente en esos parches de recursos. Aquí pues pongo algunos ejemplos, ¿no? La cucurbita, de hecho la cucurbita muy probablemente también se domesticó de manera inicial como recipiente, porque las calabazas, en este caso silvestres, por ejemplo su carne es muy amarga y las semillas suelen ser mucho más pequeñas, tienen que invertir mucho más energía, por supuesto. De hecho la pepita como tal debe haber sido incluso más interesante desde la perspectiva alimentaria que la misma carne de la calabaza, pero las calabazas se dejan secar y perfectamente también sirven como recipientes. Perdón, Guillermo, hay atrévete a decir lo que sí. Bueno, primero una cosa, que en las cuevas de Tehuacán se encuentran justamente tallos, claro, mascados, ¿sí? Entonces alguien mascó el tallo de un ancestro del maíz y lo tiró, pero lo que están proponiendo es que fermentaban, y lo mismo en Medio Oriente, y que una de las cosas que se buscaba era cerveza de la caña del maíz. De la caña del maíz. Sí. Entonces, esto que decías, vamos, lo dejaste entrever, de que tenían necesidades diferentes, y una de ellas podía ser una bebida para las fiestas, para rituales, para lo que queramos, embriagante, ¿no? Entonces, sí, de hecho lo dejé como último ejemplo, básicamente porque, bueno, tal vez uno diría, necesidades mucho más inmediatas, el tener agua, ¿no? Otra, por ejemplo, la dioscorea, que es otra planta que estamos encontrando nosotros desde épocas muy tempranas. La dioscorea, por supuesto, también puede servir, por ejemplo, para narcotizar peces y recuperar peces, pero otra razón es que la dioscorea es un excelente anticonceptivo, pero también incluso puede ayudar para el parto, etcétera, ¿no? Tiene un alto contenido de oxitocina. Bueno, ya tiene el precursor de lo que se emplea para las pastillas anticonceptivas. México era el principal productor, además de barbasco, hasta los 70, me parece, hasta que se descubrió no, un poquito antes, que se sintetizó de manera industrial. Además, porque a un cazador recolector le es mucho más útil
O sea, la reproducción le es importante, tanto para tener el número suficiente de individuos que me permitan tener una población viable, como para no exceder los límites de que esta producción aumente tanto como para poner en crisis la obtención de alimentos, o incluso el equilibrio de la unidad doméstica. Recuerdo lo que decía Felipe, ¿no? Es por eso que son sociedades precarias en ese sentido. O sea, el control de la natalidad es fundamental. En los cazadores-recolectores. Sí, y bueno, no sé si hay trabajos bastante etnográficos al respecto, ¿no? Desde los CUN hasta muchos otros, que bueno, hay técnicas, por ejemplo, preconceptivas, anticonceptivas, pero también incluso infanticidio no llega a ver, porque es importante. Bueno, además, un cazador-recolector tiene una movilidad tan grande que tiene que estar siguiendo sus parches de recursos, no se puede dar el lujo. Una mujer CUN no tiene un hijo antes de que tiene 4 años el anterior o 5. Porque solamente hasta que el otro ya puede caminar por sí y valerse, puede cargar uno más. Si no, va a ser un gasto muy importante. Entonces, claro, esto también va a depender de cada condición ecológica de estos cazadores-recolectores. Voy a poner una tabla un poco más adelante. Pero el último es bebidas fermentadas. Ahora, las bebidas fermentadas no solamente para el ocio, ¿no? Es decir, en los cazadores-recolectores es muy importante el establecimiento de alianzas, la socialización. Y hay muchos ejemplos también en donde estas reuniones además sirven para probar estimulantes o alucinógenos, etcétera, que precisamente incentivan o refuerzan estas alianzas, porque son unidades domésticas relativamente pequeñas. Recuerden que son bandas, unidades familiares, y además no pueden ser endogámicas, porque son grupos muy pequeños, son grupos familiares, entonces buscan fuera estos establecimientos. Pero como las unidades familiares andan a veces distanciadas muchos kilómetros y no se van a ver en cierto tiempo, generalmente en la época de abundancia de recursos, o no de abundancia, a veces de concentración de recursos, puede ser en época de lluvias o en época de secas, dependiendo la región, se concentran en macrobandas, y aquí es donde se establecen estas alianzas. Y es ahí donde son importantes estas plantas. En la región mesoamericana es particularmente importante porque tenemos, si hacemos un listado, por ejemplo, de las plantas que tienen las plantas estimulantes, es mucho menor que las que tienen, por ejemplo, en Sudamérica. Sudamérica, bueno, entre la ayahuasca, la coca, bueno, son una cantidad muy diversa. En México seguramente era mucho menos, bueno, es mucho menor, ¿no? Aquí pongo el cacao, porque también tenemos polen de cacao en Santa Marta desde el 10.500. En el 9.800 tenemos la morfología del cacao doméstico. No sabemos si es una planta domesticada todavía, pero sabemos que en todo caso es una planta que al menos el cacao domesticado parece no tener un ancestro en la región, sino ser sudamericano. Entonces también nuevamente la posibilidad de que se incentive, al menos, si no se cultiva, se incentive su producción. Ahora bien, en base a estas condiciones preliminares, quisiera entonces poner aquí que la perspectiva de esta propuesta que estoy poniendo lo intenta modificar. Sigue siendo un modelo evolutivo, pero ya no intenta quitarse la parte ortogenética de este proceso, el enfoque ecológico adaptacionista. Ahora voy a poner por qué. Hace uno que tiene que ser nuevamente nomológico, es decir, solamente podemos hablar de principios de regularidades de los cambios de estas sociedades si tenemos un enfoque nomológico, ¿no? Es decir, que sí hay principios que están que está basado en principios y no en leyes. Es decir, que detrás de los mecanismos de cambio no radica exclusivamente el azar, sino que hay principios que pueden evaluarse. Es decir, qué es lo común que está pasando en estas sociedades, que nos permite saber que todas ellas tienen principios que podemos evaluar sobre qué es lo que está siendo fundamental dentro de estos cambios. Lo que hoy se le conoce como usos y costumbres, por decirlo de alguna forma. No, de hecho iría más bien con respecto a la estructura de las sociedades, es decir, nomológico implicaría que nosotros vimos que las sociedades siguen ciertas tendencias, si no bien están establecidas leyes como tales, sí subyacen principios a ellas, ¿no? Principios del cambio, por ejemplo. Organizaciones sistémicas. Perdón. O sea, basado en la idea de un sistema organizacional más o menos común. Más bien estaría, sí, bueno, común a qué, y es a lo que voy a llegar, es decir, por ejemplo, hace rato hablábamos de que existen sociedades pretribales y sociedades tribales, entonces vamos a establecer que si estamos haciendo esa distinción, implicaría que hay mecanismos que le son comunes a todas las sociedades pretribales y a todas las sociedades tribales. Es por eso que también voy a hacer, digamos, ejemplos de cómo se distinguen precisamente entre cazadores-recolectores en general y sociedades agrícolas. Pero de lo que me quiero deshacer de aquí es esta idea
de que estas clasificaciones sociales son peldaños. Es decir, la evolución no es una escalera hacia ningún lado, ¿no? Por lo tanto, y también intentaré desligarme de estas nociones de que esta secuencia es necesaria, es universal y que siempre desemboca en el concepto de civilización, ¿no? El concepto de civilización, de hecho, es innecesario. ¿Por qué? Incluso la etimología misma, la vida en ciudades, bueno, hay muchas ciudades estatales que ni siquiera tenían ciudades en el sentido estricto. De manera muy simple podríamos decir que todos los procesos sociales pueden conducir a muy diferentes caminos y muy diferentes caminos también pueden conducir a resultados similares. Exactamente, exactamente. Pero que además detrás de estos procesos se pueden reconocer principios, que estos principios se pueden modificar. Bueno, esta es otra noción, es decir, el modelo de que los sistemas sociales tienen su propia legalidad operativa, al menos eso es como yo lo estoy tomando, más en el sentido precisamente de Luhmann, por ejemplo, de Maturana y Varela, que a la noción clásica de teoría de sistemas que tenía pues, tanto Flannery como Binford, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían que no existían sistemas emergentes. Es decir, imaginemos que las leyes que rigen a lo biológico, a los ecosistemas, se aplican de igual manera a las sociedades. ¿Por qué? Porque no pueden existir sistemas emergentes. En cambio, si nosotros asumimos precisamente esta noción autoorganizativa, asumiríamos que existen precisamente sistemas, en el caso de los sistemas sociales, en su legalidad operativa o su clausura operativa es distinta a la que existe simplemente en lo biológico, ¿no? Es decir, con respecto del resto de las especies animales. Entonces ya tomando eso voy a poner algunos ejemplos también para que no quede nebuloso para los que no suman. Intenté hacerlo un poco más incluso compatible con la noción que se ha dado, ¿no? Dentro del curso. Primero, ya asumimos los procesos de domesticación en un mundo no son tan temprano, pero a diferencia de este último, el sedentarismo, perdón, son tan tempranos al menos, perdón, pero el sedentarismo sí es muy tardío. Eso sería evolución multilineal, ¿no? Estamos asumiendo que hay distintas vías de desarrollo de las sociedades humanas. En el caso del origen de la agricultura, se dieron procesos coevolutivos. Es que eso es importante, no solamente evolución, es coevolución. Y yo creo que ese va a ser un punto importante que ahorita voy a poner en casos ejemplares. Y en el caso de las sociedades agrícolas, tendremos que entender bien a los cazadores-recolectores porque lo voy a poner aquí, es la base de entender el resto. Es decir, uno no puede entender en realidad la agricultura como tal. Todo lo que uno asume como estrictamente de las sociedades agrarias no es cierto, ya existen las sociedades de cazadores-recolectores. Si ustedes quieren como preadaptación o simplemente como casos excepcionales, como elementos que son no fundamentales para su economía, pero que ya los tienen ellos. Por ejemplo, esta idea de que se acumula el conocimiento hasta que saben exactamente cómo se reproduce el trigo y en qué momento cultivar, además eso no es cierto. Los cazadores-recolectores saben los momentos de germinación de las plantas, saben los momentos claros de advenimiento de lluvia, saben incluso distinguirlos porque dependen de ellos. Lo que pasa es que no depende necesariamente su alimentación de esa planta en particular. Ahora bien, ya voy a entrar específicamente en coevolución y domesticación. Aquí tendría que hacer, digamos, el parteaguas específicamente porque la noción, incluso que todavía se sigue asumiendo, es la de Lewis Binford, en donde el origen de la agricultura, él dice, bueno, Braidwood está equivocado simple y sencillamente porque su modelo es ortogenético, es decir, y en eso tiene toda la razón, ¿no? Es decir, no es que todo lleve inmanentemente a ese proceso, es decir, él dice, bueno, deben de haber principios, pero tenemos que observar cuáles son en realidad las causas que subyacen. Primero, puede ser multicausal, sí, pero segundo, tiene que ser ecológico, porque él obviamente pues, está dentro de esta noción de la nueva ecología, de un enfoque ecosistema. Entonces para ello dice, bueno, Child tenía razón y todo para explicar que en realidad sí, tras el finales del Pleistoceno hay una desertificación de toda esta zona, digamos los recursos se concentran en ciertas áreas, pero hay otra razón. También a finales del Pleistoceno, la demografía del viejo mundo, a pesar de que sigan siendo sociedades de cazadores-recolectores,
indican que prácticamente todos los nichos o todas las áreas están cubiertas por cazadores-recolectores. Es decir, no hay zonas que uno diga, aquí no hay culturas, excepto zonas sumamente marginales. Él dice, bueno, generalmente, ¿cuáles son las posibilidades de una sociedad humana? Por ejemplo, explota un ecosistema en particular, cuando empieza a disminuir su capacidad de carga, es decir, la capacidad de sustentación, la capacidad de mantener una población en particular, los cazadores-recolectores tienen la opción esencialmente o de controlar su tasa de natalidad, etcétera, que ya sabemos que sí las tienen. La segunda opción es migrar, pero nuevamente, ¿hacia dónde migran? Hacia zonas marginales. Nuevamente, puede haber un límite de estas zonas marginales, llega un momento en donde ya esas zonas prácticamente no son tan viables. Entonces, ¿qué sucede a finales de cuestiones? Dice, hay un crecimiento demográfico importante, sobre todo al cambio hacia el mesolítico, y los nichos importantes de ecosistemas ricos ya están ocupados. Entonces, básicamente la agricultura no es otra cosa sino una invención, es decir, desde la perspectiva cultural, para aumentar la capacidad de carga de un ecosistema. Es decir, ¿cuál es la alternativa de las sociedades humanas? Empezar primero a cultivar y después, por supuesto, a modificar estas plantas, precisamente porque los agroecosistemas lo que permiten es aumentar la capacidad de carga en cuanto a la producción de biomasa por hectárea. Entonces, esta es como la noción que va sobre la nueva arqueología. Esencialmente, que la verdad es que es brillante. Generalmente cuando uno lee el artículo que se llama Post-Pleistocenic Adaptations de Binford, ¿Cómo? incluso hay una versión en español que se llama Adaptaciones Post-Pleistocénicas, en donde precisamente conforme el modelo se aplica muy bien, o parece aplicarse muy bien precisamente para esta región del Nuevo Mundo. Sin embargo, ya vimos que este no es un modelo universal. Y segunda, en arqueología, que fue lo que sucedió en toda la nueva arqueología, pero incluso hasta la actualidad, uno asume de manera muy particular el concepto de adaptación. De hecho, el concepto de adaptación suele ser fundamental, incluso más que cualquier otro concepto que integra la noción o el mecanismo evolutivo. Sabes que la evolución no opera solamente por la adaptación. Bueno, generalmente los arqueólogos asumimos que sí, desgraciadamente. Perdón, en esto que acabas de decir hay un punto que creo que es muy importante, es decir, porque la noción general es que la agricultura te sustituye la capacidad de carga. Y lo que tú acabas de decir es muy importante, complementa. Es decir, porque como que da la impresión, a través de lo que generalmente se dice, que bueno, ya somos agricultores y todo lo demás al demonio, y no es así. Es decir, siempre hay una coexistencia de uso de recursos. Creo que aquí en México algo muy claro es de que el monte juega un papel muy importante como una reserva de recursos, ¿no? Y no lo sustituyes por la agricultura, sino complementas. Y sigues, aquí en el centro sigues cazando, sigues pescando, sigues haciendo muchas cosas, pero simplemente modificaste, ¿no? Solo el capitalismo acaba con esa Claro, es el único sistema que acaba. Porque además tiene la capacidad de concentrar completamente, bueno, sobre todo ahora por la modificación, ¿no? Pero no hay la necesidad de hacerlo. Bueno, sí, claro. De lo contrario, el sistema económico colapsa. Es decir, tiene que seguir creciendo y para eso tiene que seguir destruyendo las áreas de producción de alimentos que no están controladas bajo el mismo sistema económico. Pero además de otras perversiones, en la actualidad lo que sucede es que se emula completamente la independencia alimentaria, ¿no? Es decir, ¿cómo? Pues precisamente que aunque tú tengas tierras, si tú quieres cultivar, vas a cultivar mis semillas, que además son híbridos, no los vas a poder obtener después, tienes que seguirme comprando semillas, es decir, es ya una lógica muy, muy perversa del capital. Pero eso no sucedía, por supuesto, sobre todo en los inicios de la agricultura. Es decir, seguramente para que se diera lo que nosotros asumimos como agricultura, que suele ser una agricultura basada en cereales, que también suele ser fundamental para los estados tempranos, pero no todas las sociedades la tienen. Sobre todo en las regiones tropicales, me refiero de bosque tropical, parece ser esa la opción menos viable, ¿no? Porque además colapsas el ecosistema, entonces siempre es mejor tener o bien
bien rotación de cultivos, o bien incluso hacer una simbiosis mucho más importante ahí con lo que tú estás sembrando, siempre una alternativa con recursos no domesticados, etc. Para completar esto que acabas de decir, en una reunión que acabamos de tener sobre seguridad alimentaria, y ahora me da vergüenza ir a Walmart, porque Walmart ha llegado a la exageración, a allá tener agricultores que trabajan para ellos. Si ya no hay intermediarios, Walmart dice: vas a sembrar esta papa, vas a sembrar este jitomate y yo te lo voy a comprar, y lo vas a sembrar de esta calidad, a tal espacio, con tales fertilizantes, etcétera. Es decir, y se ha perdido una biodiversidad impresionante por esa razón. Pero incluso todavía más perverso, ahora utilizan la noción, ¿cómo se llama? Consignación, es decir, que yo no te voy a pagar esto, lo tengo aquí, y una vez que lo venda, te lo pago. Sí. Es terrible. Es decir, ya, por un lado ya se decían completamente los intermediarios, pero ellos ya se convirtieron además en intermediarios y en el sistema completo, ¿no? El punto que exponía precisamente de la crítica del modelo de Binford es esencialmente que la noción de la idea esta, adaptacionista, de si cambia el ambiente, hay una respuesta adaptativa apropiada. Es decir, siempre las sociedades humanas son reactivas, ¿sí? Lo cual además se ha criticado mucho además por muchos perspectivas, pero además esto no sería darwinismo, sería lamarquismo. Es decir, desde esa perspectiva, ¿no? Sabemos que hay funciones que operan de manera mucho más compleja por otros mecanismos. Ahora voy a poner un ejemplo en particular. Esta propuesta es de David Rindos, para el origen de la agricultura. Yo retomo algunos de sus conceptos, no todos, creo que en algunos se exceden un poco, pero sí esencialmente que las domesticaciones pueden ser de distintos tipos, y algunos de ellos claramente, incluso digamos, no orientadas, no dirigidas o no conscientes, ¿no? La primera, por ejemplo, la domesticación incidental, es esta que les decía: simplemente el que uno altere un entorno implica que va a haber especies oportunistas que van a tener una mejor condición para en su éxito reproductivo que otras, todas las malezas, las arbences, las plantas anuales, por supuesto. Es interesante, son principalmente los grandes cereales que nosotros tenemos como base en nuestra agricultura, pues son plantas arbences, son prácticamente pastos, ¿no? Pastos y malezas, o ya no los podemos considerar, pero generalmente son eso. Tanto el trigo, la cebada, el maíz, etc. Una condición es que también son plantas anuales. ¿Por qué? Porque producen una enorme cantidad de semillas, un mecanismo de dispersión que precisamente es eso, son plantas oportunistas, que esperan generalmente asociadas a áreas donde está muy marcada el periodo de lluvias y de secas, son elementos. Y no necesariamente hubo una domesticación consciente en sus inicios. Dice Rindos, bueno, por ejemplo, ahí puse el tomate, porque es una de las plantas que tenemos en Santa Marta. El tomate es ejemplar, pero lo mismo pasa con el chile, por ejemplo, el chilacayote, entre otros, hasta la calabaza, ¿no? De repente uno ve que en el basurero de repente empiezan a salir esas plantas y que uno las haya necesariamente planteado de manera consciente. O en áreas en donde simplemente después de chapear, las primeras que crecen son algunas de estas precisamente. Esta simbiosis daría precisamente las preadaptaciones a algunas de estas plantas, ¿no? Es decir, podrían tener condiciones. Que también es un término reflexivo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque ya te está hablando de que la planta está preparada. Sí, pareciera como que está así. Pero desgraciadamente es un término tan empleado que, bueno, yo aquí tampoco estoy completamente de acuerdo. Lo han tratado de reemplazar por el término exaptación, sí, que es igual de feo. Sí. O sea, ya no tiene esa connotación. Habría que buscar alguna palabra más. Claro. Bueno, el término que se usa ahora es exaptación, pero significa exactamente lo mismo. Ya la especializada ya sería específicamente lo que decíamos, por ejemplo, simplemente el que se prepare en ciertas, lo que hacían los primeros cultivadores del del Próximo Oriente, que eran precisamente en zonas que sabían que se iban a reproducir o propagar fácilmente ese trigo silvestre, incentaban su propagación y además lo cortaban. Y el cultivo implica no solamente el cosechar la planta, ¿no? Implica incluso cuidados, a veces incluso añadirle humedad, etcétera. Es un proceso un poco más complejo que simplemente cosechar una planta. Y ya la domesticación agrícola como tal implica que esos mecanismos han funcionado de tal manera que han habido cambios
morfológicos importantes y que estas plantas, por supuesto, suelen formar base de la subsistencia. Y las sociedades se suelen conformar en función de estas plantas. Porque cuando tú hablas de coevolución, que la has mencionado varias veces. Ahora voy a poner el ejemplo, sí. Sí, ok. No, sí, pero estaría bien igual. Sí, sería bien pensar que está planteada la idea de que una se domestica y la otra también se domestican ambas. Sí, claro. Pues de cierta manera sí. Digamos, la única diferencia es que en el género humano entra pues la racionalidad y la planeación. Tal vez las plantas, pues lo único es que como resultado de este proceso también nos han modificado, solamente que ahí no existe ninguna intencionalidad, ¿no? Bueno, yo creo que los seres humanos al modificar las plantas nos hemos modificado inconscientemente también sin querer. Claro, Es decir, es al una modificar los animales retroalimentación. quedamos enfrentados a todas las enfermedades, ¿cómo se llama? Zoonosis, que luego se convirtieron en las grandes epidemias humanas. Y eso no fue consciente, pero modificó nuestro perfil genético radicalmente. Nos tuvimos que hacer, bueno, muchas poblaciones, nosotros no somos tolerantes a la lactasa, pero muchas especies tuvieron que hacerse tolerantes a la lactasa para poder aprovechar la leche y no fue consciente. De hecho, tiene que haber habido unas desigualdades y unas mortandades espantosas ligadas a este proceso de asimilación de los lácteos, etc. Entonces, la parte de automodificación de los seres humanos durante el proceso de domesticación fue tan inconsciente como el de las plantas. Claro. Precisamente aquí voy a poner dos casos ejemplares, ¿no? Uno es el de los almidones y otro el de la lactosa. ¿Sí? Pero la otra parte es que no solamente pensemos en lo que vas a presentar, que es una adaptación biológica, sino toda la respuesta cultural. Sí, claro. Es decir, que eso es fundamental entenderla también, ¿no? En esa complejidad tan grande que tenemos los humanos. Incluso, aún por supuesto, siendo materialistas, no vamos a negar toda la base simbólica que además define lo humano, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta idea de por qué es tan importante el maíz para las sociedades mesoamericanas, pero no es solamente el maíz, generalmente se ha exagerado también, es decir, por ejemplo, el cacao mismo es muy importante, uno cuando ve las iconografías se ve que aparecen otras plantas que también están domesticadas. ¿Por qué serían importantes? Bueno, en el caso de Teotihuacán, ¿no? La chía, por ejemplo. O sea, yo no sé, la chía, ¿y a poco la chía está domesticada? No, sí. pero y que lo que repartían eran semillas de chía, etc. Pero no solamente eso, nuestro ciclo cotidiano, no solamente el articular nuestra cotidianidad con respecto de un calendario que pasó de lunar a solar, porque el calendario lunar, aunque sigue siendo importante para los agricultores, seguramente comenzó a ser cada vez menos importante para un agricultor que el calendario solar, porque el calendario solar va a definir claramente en qué momento se inician siembras, etcétera. No solamente eso, todos los ciclos ceremoniales y festivos, toda la estructura, por supuesto, de la cosmovisión o del mundo sobrenatural va a estarse modificando con respecto a la forma en la que estamos modificando nuestra vida cotidiana, en este caso nuestra alimentación, ¿no? Entonces, ¿estás planteando que lo lunar sería cazador-recolector y lo solar agrícola? No es estrictamente digamos exclusivo, pero vemos por ejemplo que sí, para un cazador-recolector y es mucho más importante, por ejemplo, el ciclo lunar, que además está asociado con la menstruación, con el ciclo incluso de algunas plantas, ¿no? Porque sabemos que tiene que ver con mareas, etcétera. Y no porque el ciclo lunar no sea importante para cazadores-recolectores, sino para agricultores. Como todavía veo en provincia que dicen, si yo voy a cortar este árbol va a ser en luna fuerte, ¿no? O en luna llena, o estas plantas lo mejor es hacerlo en tal momento, ¿no? Pero suele ser menor. Generalmente es un calendario que está más vinculado al ciclo solar en este caso. Perdón, alguna vez escuchaba a un experto en historia de la religión hablar de que el establecimiento católico de la Semana Santa, que se basa en el calendario lunar, es una reminiscencia de esta etapa trashumante sí, porque es judía, es un calendario judío. Sí, y los judíos básicamente fueron sociedades pastoriles, no que fueran cazadores-recolectores, ya eran sociedades, por supuesto, debían de esta área, pero eran básicamente sociedades pastoriles que eran transhumantes. Entonces, los grupos estos que la Biblia de repente menciona como amorrutus, que eran grupos que venían de las montañas y demás, eran los que llegaban y les partían a Babilonia, además nos arrasaban ahí con el lugar, y eran sociedades básicamente nomádicas. Bueno, más adelante voy a poner el caso de los mongoles. O sea, uno pone el imperio que tuvo la mayor extensión en la historia humana fue el mongol.
Y eran sociedades nómadas. Bueno, por supuesto, ya después de eso, después que está en China, prácticamente ya se vuelven sedentarias, pero en realidad es por eso que es necesario concebir que estos conceptos no son, les decía, en un paquete único. Voy a poner aquí unos ejemplos ya en particular. En el caso de las plantas, lo que es la digestión del almidón. Hay un gen, por supuesto, que nos ayuda a procesar el almidón. Es decir, nosotros tenemos la amilasa, que es la enzima que generalmente se produce con la salivación y que desdobla la amilosa y la amilopectina, que es precisamente la base de los carbohidratos que se mantienen como reserva natural en las plantas. Generalmente uno cree que las plantas, pues, su principal aporte energético están en azúcares, bueno, por ejemplo las frutas sí, todos, etcétera. Pero muchas otras, incluso es un medicamento para saber la maduración por ejemplo, de las frutas o de las plantas, la cantidad de almidón con respecto a la de azúcar. Pero en el caso de los seres humanos, nosotros tenemos duplicados estos genes, es decir, tenemos más lugares donde está localizado el gen, lo cual nos permite precisamente, por ejemplo, en el caso del chimpancé es de 2 en particular, en los humanos de 6 a 8 veces mayor esta cantidad. Esto incluso se ha planteado que nos permitió tener una dieta mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, explotar, entre otros, raíces, por ejemplo, tubérculos, semillas, los cuales probablemente no estaban disponibles tan fácilmente para otras especies. Lo que se ha observado es que en las poblaciones humanas también es distinto, dependiendo la dieta de las poblaciones humanas. Ahí puse una pequeña gráfica, bueno, está pequeña, pero es más o menos esta, indica el número de copias de este gen, dependiendo arriba, estas tres, es decir, los que consumen gran cantidad de almidones, japoneses, en el caso de los africanos, Hasta, y bueno, todos los grupos de origen europeo. En cambio, los grupos que suelen tener una dieta mucho más baja en vegetales, más alta, por ejemplo, en el caso de los esquimales, los inuit, etc., este gen está en menor cantidad, y con ello precisamente nos indica un poco esta noción de cómo se ha adaptado precisamente bajo estas condiciones de obtener la energía de las plantas. No, si ustedes quieren conocer esta enzima es muy fácil. Pónganse un poquito de almidón en la boca, no lo traguen y al rato tendrán ustedes sabor dulce. Me interesa saber dulce. Te han metabolizado el almidón en azúcares, en contenido con la saliva, así es la tialina. Ahí comienza la predigestión de los almidones y luego se continúa en el resto del intestino. Hay otras amilasas. Es interesante, bueno, es importante porque sabemos, bueno, les comentaba, que al menos seguramente desde el 8000 y 9000, el consumo de estos cereales, desde los cereales silvestres hasta los cereales domesticados, fue muy importante en el viejo mundo. En el nuevo mundo, de manera interesante, aunque hayan plantas domesticadas tan temprano, no parecen haber sido la base de la dieta hasta épocas muy tardías. ¿Qué rastros tenemos? Bueno, estos que ustedes tienen acá abajo son almidones arqueológicos. Algo importante es que los almidones se pueden recuperar de manera arqueológica. Nosotros ya lo estamos haciendo aquí en el laboratorio, bueno, Alejandro también con su equipo de trabajo, y con ello podemos ya saber directamente que se están procesando plantas y que además, como los almidones pueden tener una morfología particular, podemos identificar a qué planta pertenecieron. Esto que ven ustedes acá, este es el abrigo Cihuatostla, está en el Balsas, hacia el 8000 más o menos en años sin calibrar, se encuentran restos de metates, de piedras de molienda, y Dolores Piperno recupera estos, que es la evidencia más temprana de maíz hasta el momento en Mesoamérica, de maíz domesticado, ¿no? Y que no son macrorestos, nuevamente son microrestos, pero lo interesante son almidones, lo cual implica que sí se está procesando las semillas, es decir, no solamente, seguramente en su inicio también fue básicamente la caña, pero ya son las semillas también. Pero algo importante es que no es sino hasta el 5000, 5500, dependiendo de cada región. En el área media, de hecho, un poquito más tarde, probablemente entre el 4000 y 4500,
Lo que se observa es, en los registros paleoecológicos bueno, que se han hecho en los últimos 10 años bastantes, lo que se observa es que en estos periodos hay una disminución muy importante en las especies arbóreas, en los bosques, ya dependiendo de cada región, sean bosques tropicales perennifolios, por ejemplo en el caso de Guerrero son selvas secas, ¿no? son perennifolios y caducifolios, principalmente. En el caso de Tabasco, curiosamente, son manglares, que cultivan en los manglares, ¿no? Y lo que se observa es que disminuye este bosque y aumenta las plantas arbences, y esto coincide con la aparición de polen de maíz en todos estos contextos. Es decir, las sociedades agrarias en donde se hace la modificación del paisaje para establecer grandes agroecosistemas se da este momento, en el 5500, entre el 5500 y el 4000 a.C., dependiendo de las distintas regiones de Mesoamérica. Aparece en las tierras bajas siempre. Los lugares donde ha aparecido primero ha sido aquí en el Balsas y en el Soconusco, y en Tabasco. En el área maya, en la cuenca de México, es un poco más tardío. Eso quiere decir que ya están cultivando sistemáticamente el maíz. Que están cultivándolo sistemáticamente, que además es ya una planta domesticada como tal, y que muy probablemente el maíz junto con otras plantas, porque es el problema, el polen de maíz es más fácil que distinguirlo, por ejemplo, que el de camote u otras. Entonces lo que hay que recuperar son microrestos. Pero eso también es algo interesante. Por ejemplo, es Santa Marta. De alguna manera, eso tendría que ver lo de las plantas arbences con los quelites. Es decir, Sí, claro. el cultivar maíz te crea un ambiente propicio para que aparezcan los quelites, y que es lo que estamos identificando como estas plantas silvestres y que seguimos consumiendo en nuestro. Sí, pero por supuesto, sí. Todos los quelites, bueno, que en realidad el quelite es un grupo muy general, sí, pero precisamente todas estas malezas comestibles que denominamos quelites en la cultura mexicana son precisamente eso. Curiosamente, parece haber en ciertas regiones que, y esto, bueno, hay tanto ejemplos etnográficos como arqueológicos también, que pueden rozarse. También puede haber cierta selección, por ejemplo, de lo que se está quitando y de lo que se está dejando. Por ejemplo, en el área maya y en la costa del Golfo, en los sitios tempranos, lo que aparecen son palmas de ramón o de corozus. Es decir, estas especies me son mucho más útiles dejarlas ahí que quitarlas, ¿no? Generalmente, bueno, no van a ser demasiado problema, me van a obtener continuamente de recursos calóricos importantes. Incluso eran recursos en periodo de vacas flacas muy importantes, ¿no? En periodos de crisis, para el caso de los mayas se ha argumentado. Pero nuevamente no es solamente que yo roce y solitos crezcan, a veces incentivo artificialmente, e incluye también silvicultura, ¿no? Incluso. Y un dato curioso, precisamente con este ramón, que no es exclusivo del área maya, hay buena parte del país, es que todavía es utilizado hoy como un producto para favorecer la producción de leche materna, al grado de que fue industrializado en los años 30 con una cosa que se llamaba capomina, y yo lo tomaba así un poco con reserva hasta que hablé con los veterinarios yucatecos, y me dicen, no, se los damos a las vacas y en efecto producen más leche, ¿no? Entonces es interesante. Yo estoy pensando siempre, atrás de todo esto, cómo vamos a interpretar esto en función de parentalidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto y lo de los anticonceptivos me ha parecido muy importante. Otra cosa que mencionas es que en estos campos secundarios o alterados donde crecen plantas comestibles también son muy atractivos para muchos animales de valor económico. Claro. ¿No? Aquí en Mesoamérica, venados. Sí. Hay que recordar que los ecosistemas tropicales no suelen concentrar la proteína por hectárea, ¿no? A diferencia de las grandes llanuras donde el Serengeti, donde tienes ahí una cantidad enorme de parte del año nada más. Bueno, sí, además. Es por eso que tienen que ser transhumanos completamente Sí. los grupos con ese problema. Cuando se establecen estos grandes espacios de pastos, también se concentra más proteína. Sí, aunque como dice Alejandro, también suelen ser mucho más móviles, ¿no? Desgraciadamente, por ejemplo, desgraciadamente, en el caso de los ecosistemas, imaginemos el bosque tropical tal cual, pues a veces ciertos animales suelen formar algunas piaras, pero tampoco son muy comunes. Generalmente la mayor parte de la proteína se encuentra o bien en los ríos o en las lagunas o en la copa de los árboles.
y es por eso que es más difícil movilizar y que se intenta maximizar, ¿no? Santa Marta lo que tenemos es que se dedican a recolectar caracoles. De hecho, lo que vemos es que cuando llega la primera ocupación de Santa Marta, que es en el 10.500 al menos, tenemos la mayor cantidad de chutis, de caracoles. Es decir, la mayor cantidad de restos de caracoles están en ese periodo, a pesar de que los restos de vegetales y de artefactos líticos son relativamente escasos. Y precisamente puede ser que esto sea lo que esté motivando precisamente búsqueda de nuevas fuentes de proteína. Y la otra es que todos los animales ya mamíferos terrestres quebraban el hueso y comían la pulpa, porque con eso maximizaban precisamente el aporte calórico y proteico, ¿no? Ahí Alejandro ya lo sabe, pero lo que yo estoy planteando es que ese tuétano es probablemente uno de los primeros alimentos para bebé. Es decir, en la transición en que la leche ya no es suficiente, se antoja mucho, pero es un Gerber natural, es decir, con gran cantidad de grasa, el tuétano, con gran cantidad de grasa, pero además con mucho hierro, porque en el fondo lo que es la médula ósea roja productora de eritrocitos, ¿no? Entonces ahí está la papa verdaderamente, ¿no? Y entonces llama la atención justamente que de las primeras herramientas líticas te sirven para partir los huesos, y encontramos los huesos partidos para aprovechar el tuétano. Ahora el colesterol no nos permite consumirlo, pero qué sabroso es, ¿no? Pero de repente estos recursos altamente energéticos y proteicos, la importancia que debe haber tenido, sobre todo en sociedades precarias o en condiciones de crisis, para el cambio de alimentación para los infantes. Y otro en que no pensamos es en los huevos. No encontramos restos de los huevos, pues pasan desapercibidos, pero seguramente eran muy útiles. Bueno, en Santa Marta sí se encuentran restos de cascarón de huevo. ¿De qué? ¿De guajolote? Bueno, no se sabe, o sea, desgraciadamente como son fragmentitos, bueno, igual algún especialista, si cuenta algún especialista en huevos de animales. Sí, desde García Bárcena ya lo había reportado, y cuando nosotros excavamos también, pero nosotros los encontramos en otros niveles superiores, él desde los niveles tempranos. Bueno, aquí les voy a poner unos ejemplos de cómo, a pesar de esto, o sea, estamos teniendo evidencias de que estos elementos, que incluyen a los almidones, los podemos encontrar desde época temprana, pero además los almidones, recuerden, es una de las fuentes principales de carbohidratos en la actualidad. Es decir, uno lo que está consumiendo son almidones, ya sea generalmente modificados, porque también si se cocinan se gelatinizan y con eso se rompen las cadenas y también es más fácil digerirlo, ¿no? Es decir, uno hace mucho más digestivo una papa, y algunas veces de hecho solo así se pueden consumir. Por ejemplo, el caso de frijoles claros, uno come el frijol así, pues es tóxico, en cambio ya cocinado es mucho mejor. Pero pongo también unos ejemplos de que en este mismo periodo es donde se empiezan a encontrar los restos de estas áreas. Este es el sitio GeoChile, desgraciadamente lo que se publica es muy poco. Es un área que aparecen estas dos grandes líneas, que aunque ellos creían que eran líneas de danza y demás, Marcus Winter, o nos enseñó otro sitio donde lo encontró, él se encuentra huellas de póster o para hacer ramadas, etc. Es decir, ya podían llegar a tener incluso elementos ahí de arquitectura un poco más permanente. No son grupos que sean, por supuesto, con una permanencia completa, sino que digamos disminuyen su transhumancia y permanecen un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque eso lo exige la agricultura también. Necesitamos un tiempo mínimo, ya sea del cultivo, del barbecho, del cuidado. No puedo dejar ahí la milpa porque llega el venado y parece que me come el mandado. Entonces, pero también es un momento en el que aprovechan estas mismas comunidades para reunirse. Lo que ellos están proponiendo es que es una macrobanda, que lo que ocupa es una terraza fluvial, pero además tiene sentido. Si una terraza fluvial es donde está la tierra más fértil para cultivar. Es decir, uno no tiene que incluir nuevos, abono, etcétera. Incluso la preparación también va a ser mínima, porque son áreas inundables, etcétera. Es mucho más fácil limpiarla y cultivar ahí y aprovechar este periodo de lluvias. Además se encuentran una enorme cantidad de metates y demás. Tiene una fecha recientemente que tiene poco más de 5.000 años de antigüedad. Este es otro sitio que estamos excavando ahora, que está aquí en la Cuenca de México. Ya tenemos las fechas, pero no nos han entregado de Beta Analytic, pero por la morfología es el periodo ligeramente más tardío, probablemente 3.500 a.C. o 4.000.
Y precisamente algo que define a estas sociedades es que la cantidad de piedras de molienda crece enormemente, su morfología también y su tamaño. De hecho, ahí pueden ver, bueno, esos son 20 centímetros y ese es solo un fragmento de uno de los morteros. Es decir, es a lo mucho una cuarta parte del mortero original. Este es otro sitio en Oaxaca, se llama Gutzbeckol, bueno, el que ven ustedes acá en la orilla. Es muy parecido a Hoshi, de hecho hay un alineamiento de piedras, también tiene una gran cantidad de materiales del arcaico, pero bueno, los grupos siguen viviendo esencialmente en cuevas. Esta es una cueva de la que ahora acabamos de hacer extracción de restos para el fósil. Está fechada más o menos de 5500 a.C., con el periodo que les digo que coincide. Y algo interesante es que lo que encontramos es también maíz, a diferencia del piperno que bueno, encuentra realmente 3 granitos de almidón. Nosotros tenemos repleto aquí ya y además es de esperarse, ¿no? Es un periodo un poco más tardío que les digo coincide con este periodo altamente intenso de agricultura, de sociedades agrarias como tal. ¿Dijiste que estos grupos viven en cuevas? Sí, son grupos que siguen teniendo su estacionalidad. Muy probablemente esta estacionalidad ya sea más encapsulada, más marcada, es decir, no tienen, por ejemplo, cuando uno ve los Kun, no permanecen tal vez más de 17 días en un solo campamento. Estos grupos seguramente ya van a permanecer hasta incluso varios meses en un solo sitio. Tal vez no en las cuevas, pero sí en las zonas donde tienen ya la agricultura. ¿Y es anual Claro, es probable que vaya, la redundancia de los sitios no sea necesariamente anual, es decir, que un sitio no regrese cada año, pero sí es anual porque ya va a empezar a depender precisamente de los periodos anuales de cultivo y de barbecho. ¿Pero no regresan al mismo lugar? Tal vez no necesariamente, por ejemplo, en el caso de las cuevas. En los sitios donde están ellos cultivando, en los sitios abiertos, es probable que sí. Ahora, también no lo sabemos, porque recuerden que eso depende de la fertilidad de los suelos. Si hay suelos que pueden cultivarse cada año, los suelos que están precisamente en terrazas fluviales, los suelos de vega, porque se renuevan anualmente, pero los suelos que están fuera de ahí, ¿no? A veces se pueden esperar 3 años o a veces más. Para poder volver a cultivar. Claro. Ese fue el gran problema de los mayas, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer? O bien generar camellones, por ejemplo, que querían intensificar la producción, pero solamente era en zonas muy específicas, o agotar los suelos, es decir, intentar aumentar un poco la productividad haciendo la quema, ¿no? Anualmente, pero aún así el suelo se va agotando, entonces se tiene que dejar descansar y cultivar otra área. Y aunque ellos mismos no estuvieran trashumantes en todo el año, necesitan un área mucho más amplia para obtener la misma cantidad de productos, digamos, en un ciclo de 7 años. ¿Y defendían ese territorio? Sí, claro, eso es algo importante. Las sociedades tribales ya establecen algo, bueno, no territorialidad, porque como decía Felipe, territorialidad hasta los animales tienen, es decir, es algo distinto, más bien es lo que en inglés es tenure, es decir, establecen una propiedad sobre el territorio. ¿Cuál es la diferencia con los animales? ¿Cómo? Porque yo te he escuchado varias veces decir, bueno, nosotros somos diferentes a los animales. Bueno, somos diferentes. No demasiado. Claro, pero como que estás dando por hecho eso. Por ejemplo, en el caso de la territorialidad de estos grupos, dices, bueno, los animales tienen, pero no, los humanos no, los humanos tienen tenia. ¿Cuál sería la diferencia entre la territorialidad animal y el tenia humano? Pues básicamente las relaciones sociales. Es decir, en el caso de los animales, bueno, muchos animales ni siquiera suelen tener ¿cómo se dice? No suelen ser animales sociales como tales y por supuesto que van a defender un territorio, ¿no? Más a nivel de apareamiento, de reproducción, a veces sí de alimentación, pero básicamente es a nivel reproductivo, ¿no? En el caso de los... No sé. Yo creo que, y mira que me voy a morder la lengua porque siempre criticamos a los del paisaje, pero creo que la enorme diferencia es que los seres humanos hacemos una construcción simbólica del territorio, lo hacemos propio cognitivamente hablando de una manera diferente a través de mitos, leyendas, normas, reglas de parentesco y reglas de afinidad que regulan el acceso de una manera mucho más compleja e indirecta como lo hacen los animales. Una familia de gorilas va a defender su territorio, pero no tiene
conceptualizaciones tan elaboradas, no tiene normas o reglas sobre quién entra o no entra, sino que se establecen por las relaciones directas establecidas entre los individuos. Y me parece que hay la gran diferencia entre este tenor, esta tenencia, propiedad de la tierra, y la defensa del territorio, del territorio vital que establecen los demás animales, cuando lo establecen, porque hay algunos que y aparte yo creo que hay otra cosa, que es justamente con lo que dices del valor simbólico, la transmisión a la siguiente generación, cosa que en los animales puede existir, pero más que nada por reproducción y por costumbre, pero aquí hay un valor simbólico de que esa tierra es tuya. Pero creo que también es económico, es decir, claro, y además, por ejemplo, en el caso de los cazadores recolectores, vemos los casos etnográficos, ellos suelen no tener una disposición activa en el sentido de defender mi territorio, porque además, ¿qué tengo que defender? Generalmente establecen alianzas. Es decir, por ejemplo, imaginemos que sí se da en épocas tardías, por ejemplo, para defenderlas contra grupos de agricultores, que generalmente se da más bien el proceso inverso, suelen irse alejando hacia zonas marginales. Se da, por ejemplo, bueno, en el Amazonas fue muy claro de muchos grupos que tuvieron que irse alejando hacia territorios cada vez marginales, pero lo mismo en el caso de los CUM con respecto de los grupos pastoriles. Económica en el sentido, por ejemplo, que las sociedades tribales ya defienden activamente el territorio. Por ejemplo, cuando uno observa arqueológicamente las sociedades posteriores de la los que ya están plenamente establecidos como agricultura como tal, empiezan a aparecer las hachas de guerra, empiezan a aparecer además mucho más elementos de violencia interpersonal entre estos. Cuando aparece la agricultura, cuando aparece la agricultura, sí. Entre cazadores y recolectores es difícil establecer por ejemplo, la violencia interpersonal. No sé si tú sepas de cosas más tempranas. Ocurre, pero siempre es detenida inmediatamente antes de que rebase el nivel de los individuos. En verdaderos casos recolectores no ocurre que se conviertan en vendetas familiares. Esto ya es propio de las sociedades tribalizadas y ahí es donde nace la guerra, es decir, la institucionalización. ¿Por qué sería importante defender el territorio en el caso de las sociedades tribales? Y me refiero a sociedades tribales, en este caso, por ejemplo, para establecer cotos de caza. O sea, se da con los grupos que sin tener agricultura compiten por territorios, por ejemplo, de la pesca del salmón. Hay sociedades sumamente complejas que dependen de la pesca del salmón, ¿no? O de la recolección de otros animales, en el caso de los grupos costeros estos, ¿no? Que son nueces y recursos costeros, que son sumamente complejos, pero ellos sí establecen tienen además una demografía sumamente distinta. No son las pequeñas macrobandas, son grupos mucho más extensos a nivel demográfico, por supuesto, y ellos establecen precisamente en ese sentido están defendiendo un territorio. ¿Por qué? Porque le están invirtiendo lo que Felipe dice, fuerza de trabajo. Es decir, yo estoy invirtiéndole una gran cantidad de trabajo para sembrar una semilla, para protegerla y demás. Es decir, energéticamente es un gasto, es un costo. Tengo una buena razón para defenderla. Bueno, en el caso por ejemplo, en la costa de Chile, los grupos costeros de Chile, los grupos chinchorros, son los chinchorros, ¿no? Es clarísimo. O sea, además son comunidades que son del 8000, o sea, muy relativamente antiguas, entre 8000 y 5000, creo, ¿no? Por ahí las fechas creo que están en 4000, ¿no? Camarones hacia el 8000, H2 tiene 9000. O sea, pero estos son grupos que ya están, al parecer, sedentarios, es decir, o si no están plenamente establecidos, que tienen una territorialidad muy específica, que están dependiendo de recursos marinos costeros, que son grupos sumamente complejos, que tienen una complejidad funeraria enorme, ¿no? Con todas estas momias, etcétera, y entre ellos hay, claro, tal vez también sea un caso extremo, ¿no? La cantidad de violencia interpersonal que hay entre ellos es enorme, y seguramente se da por esta competencia de recursos. Bueno, y también porque en esta región los recursos están concentrados, ¿no? Cuando uno va a Perú y que dice, esto es un desierto que hay aquí, pues los recursos se concentran en estas quebradas. Es decir, no es que aparezcan en todo, por supuesto, los recursos de costa pueden ser mayores, pero los del interior del litoral son muy escasos, están muy concentrados. Entonces hay una buena razón para defender estas regiones. Es decir, es cierto, también incluye toda una concepción simbólica, además va de la mano, por supuesto, pero creo que sí hay una razón que es esencialmente económica. Bueno, económica y reproductiva, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué? Porque estos grupos también lo que van a hacer es cerrar el sistema de alianzas.
¿Qué sucede con los grupos tribales? Se llama el sistema de alianza en el sentido de que los cazadores recolectores pretribales, las bandas no lo hacen. ¿Por qué? Porque su estructura económica y republicana no lo permite. Yo necesito buscar pareja afuera, porque somos unidades familiares. ¿Qué sucede con grupos de una demografía mucho mayor? Se establecen clanes, con ello una clasificación social mucho más amplia, y ese es el cierre de alianzas, es decir, dentro de esa unidad, que puede ser, ya es una aldea como tal, y entonces yo voy a establecer con quién me caso. Sucede que el clan de este es solo con aquel, para precisamente intentar disminuir la, ¿cómo se llama? Endogamia, inbreeding, la endogamia. Pero entonces me doy el lujo de cerrarme hacia afuera con este no es que no se dé, por supuesto. Sobre todo estos grupos van a tener una deficiencia, que es, suele haber una mayor especialización. Se desarrollan todas las manufacturas, por supuesto, pero además suele haber una especialización que muchas veces es ecológica. O, como reducen la movilidad, necesitan obtener a larga distancia, de intercambio a larga distancia, los bienes que ellos no producen. Imagínense, por ejemplo, en la costa del Golfo, ¿no? El caso típico, o sea, las sociedades que antecedieron a los olmecas y a los olmecas también, ellos no tienen piedras. ¿Cómo voy yo a modificar el entorno? Porque necesitan hachas para hacer la roza, y necesitan también navajillas para cortar maleza, etcétera, o producir otras cosas. Pues solamente por intercambio, y por eso se desarrollan nuevas instituciones que suelen hacer la concentración de estos bienes. Es de ahí la fuente, probablemente, de la diferenciación social y de las clases sociales. Una institución que se encarga, de acuerdo a estas sociedades, de concentrar esto, pero que en algún momento, eso sí no sabemos por qué, esto lo iba a mencionar hasta el final, pero creo que es un buen momento para explicarlo, las sociedades, porque eso cambia completamente las reglas de quién se casa con quién, cuántos, cómo incluso transmites o heredas el prestigio. De hecho, esa es la base central entre las sociedades que no son jerarquizadas y las sociedades jerarquizadas. ¿Sí? Y cuando hablamos de agricultura, hablamos de que empieza la jerarquización. En realidad pueden haber sociedades jerarquizadas en la agricultura. Hablábamos de qué depende, no de la agricultura, sino de la concentración de recursos. En este caso, estas sociedades agrarias, que además establecen una disminución de la movilidad, una necesidad de almacenamiento, una necesidad de intercambio a larga distancia, tienen una institución que va a concentrar estos recursos. Generalmente son los que son recursos a larga distancia. ¿Qué sucede con los caciques olmecas? Pues ellos son los que controlan el que llegue, por ejemplo, el basalto. El basalto va a servir para metates, pero ellos lo están usando para cabezas colosales y para monumentos. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de concentrar ese recurso. Bruce Tigger le llama, bueno, consumo conspicuo. Eso es algo importante. El consumo conspicuo básicamente se da con estas sociedades que pueden concentrar los recursos, y se da desde los cazadores recolectores del Natufiense. ¿Por qué? Porque tienen almacenamiento. Por eso pueden, es decir, si uno lo ve desde esa perspectiva, es más fácil explicar por qué tienen sitios monumentales siendo cazadores recolectores. ¿Por qué? Porque tienen almacenamiento, porque son sociedades ya tribalizadas. Es decir, fuera de las sociedades tribalizadas no hay consumo conspicuo. Puede haber, por supuesto, consumo no productivo, ¿no? En el sentido de que pues, yo me dedico mucho tiempo al ocio, a nuestra cosmovisión, a socializar, etc. Pero es un poco distinto. Ahora, lo importante de esto es que la agricultura lo que permite es, ya lo dijimos, aumentar de manera exponencial a veces la capacidad energética del ecosistema, por supuesto, a detrimento de otras cosas. Aumentas la concentración de un recurso, pero disminuyes la variabilidad. Y es por eso que las sociedades agricultoras tienen tantos problemas con deficiencias de muchos otros nutrientes. A pesar de que pueden tener, es como nuestra sociedad, podemos tener un montón de calorías, pero es como darle a un niño solamente dulces, o sea, no se vive exclusivamente de eso. Entonces, algo interesante de esto es que aquí estamos observando, bueno, puede pasar rápido todos son almidones de maíz, todos son maíz. Algo interesante es que este maíz, por ejemplo, ese círculo que se ve en el centro es típico del procesamiento térmico. Entonces es probable que ya estén, bueno, es decir, el maíz fue tostado. Esto es huella de tostado. Pero ¿para qué se necesitaría tostar una semilla? Pues para hacer harinas. Es decir, uno generalmente ya piensa en la sociedad actual del maíz como nixtamal, ¿no? Es decir, masa, ¿no? El maíz, por ejemplo, te va a durar muchísimo más si tú lo tuestas y haces un pinole.
el pinole te va a durar un montón de tiempo. Es lo mismo que cuando se hace una pasta de yuca y después se seca para hacerlo casabe, ¿no? Nuevamente esa harina te va a durar mucho más tiempo, sobre todo en regiones tropicales, que la planta como tal, ¿no? Es por eso que es importante este tipo de procesos, y nuevamente es uno de los elementos que nos va a indicar la necesidad de almacenamiento por estas sociedades tribalizadas. Bueno, este es Chile y este es Dioscorea, que la Dioscorea la encontramos por todos lados, pero además porque hay muchas especies. El segundo caso que les quería explicar es la tolerancia a la lactosa, ya lo mencionaba Alejandro, ¿no? Todo parece indicar, bueno, por algunos análisis genéticos, ¿no? La ventaja es que además se comienza a hacer genética de poblaciones antiguas y comenzar a encontrar precisamente marcados genéticos particulares. Se ha propuesto que es esta cultura, la llamada de los vasos de embudo, que es la cultura que antecede inmediatamente a los vasos campaniformes tan famosos de Bosch Impera. Que es generalmente lo que uno asume como el neolítico de Europa, ¿no? Los vasos campaniformes. A ver, no, está este antecedente que se conoce poco, porque además es mucho más regional. Ahí puse lo que está en verde, que este revés, como sus siglas, es de donde se distribuye son estos montículos funerarios muy tempranos del norte de Europa. Aparecen en Dinamarca, aparecen en Suecia, en Alemania, aparecen creo que hasta Polonia, si no recuerdo. Y además algo interesante, coincide con que el norte de Europa es donde se tiene la población que tiene la mayor tolerancia precisamente a la lactosa. Por ejemplo, si uno ve a los holandeses, tolerancia es del 90%, por ahí les lo puse, ¿no? Mientras que la gente del Mediterráneo, su tolerancia es alrededor del 50%. Parece ahora, hicieron un genético de las poblaciones africanas y parece que hubo convergencia ahí con los grupos pastoriles de África, es decir, ellos tienen una variación de este gen. Esto significaría que fue más bien dos momentos que están en base a, seguramente debe haber conferido una ventaja adaptativa el poder consumir leche, ¿no? y poder mantener viva la vaca, con ello maximizar la proteína que te produce el animal vivo. Sí, no me tardo ya mucho más. De hecho, ya estoy por terminar. Voy a poner ya nada más algunas comparaciones, cómo afectaron estas adaptaciones. Bueno, aquí pongo ya ejemplos. Yo no soy especialista, pero intenté, pues más o menos coincidir. Ya ustedes seguramente podrán abundar un poco más al respecto. Vi, por ejemplo, que a los 6 meses generalizada la ingesta de alimentos distintos a la leche materna en casi todas las sociedades. Incluso esto parece compartirse con los chimpancés, si no recuerdo. La diferencia es que los chimpancés continúan la lactancia mucho más tiempo y las sociedades humanas pueden hacerlo inmediatamente o pueden hacerlo a los 7 años o mucho más, ¿no? Ahí puse algunos ejemplos. Algo que sí es claro es que el destete va a variar también y que parece que esta variación tiene que ver con respecto a condiciones, sí, por supuesto, ecológicas, pero también de la estructura social. Es decir, abajo pongo, pues digamos, estados tempranos. Vamos a ver que generalmente entre 2 y 3 años suele ser una norma. Bueno, las sociedades modernas incluso se ha ido disminuyendo drásticamente hasta sustituirla completamente, pero en grupos de cazadores-recolectores suele ser relativamente alto. Entre los Kun es un poco menos, precisamente por su estructura poblacional, ¿no? Y además, digamos, a los 4 años suelen en promedio detenerla, porque en ese momento tienen al siguiente crío. Es importante aquí también saber la estructura poblacional. Bueno, voy a poner pero estás hablando de que en el momento que hacen el destete es porque el estar lactando está propiciando que no se dé un siguiente embarazo. Generalmente sí, por supuesto. Era conocido como algo que parecía que les funcionaba. Así es. No necesariamente en todos los grupos humanos, ¿no? No. Pero, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que mientras la madre siga lactando, pues va a tener una mayor probabilidad de no embarazarse, ¿no? Aún así, sabemos que tienen otros mecanismos por si llega a haber evitarlo. En el caso, sobre todo, de los cazadores-recolectores. En el caso de las sociedades agrícolas, esta estructura poblacional, ya les dije, cambia. Y por ello también van a cambiar las reglas. Es decir, bueno, aquí pongo algunos, por ejemplo. ¿Me puedes pasar la anterior, por favor? Sí. Porque ahí está muy claro, ¿no? Cazadores recolectores, que son los de arriba, Ajá. más de 4 años. En el momento que aparece lo agrícola, la parte agrícola disminuye. Suele ser de 3 años o menos. O menos. Sí. Hay una reducción ahí muy fuerte. Pero
porque eso hace el cambio en sí, como tal, o por qué? No, por la necesidad de la estructura social y económica de las sociedades agrarias, por ejemplo, y es algo que voy a poner un poco más adelante. Por ejemplo, si vemos las unidades domésticas en las comunidades sedentarias agrícolas, es decir, las sociedades complejas, vamos a ver que hay una mayor necesidad, digamos, de fuerza de trabajo en la unidad familiar. En la agricultura en realidad implica invertir una enorme cantidad de trabajo. Los cazadores-recolectores tienen la mayor cantidad de tiempo, bueno, es que no es tiempo libre aparece con el capitalismo, de ocio. Ellos tienen la mayor cantidad de ocio. De hecho, pues precisamente el libro de la tecnología de la edad de piedra, Marshall Sahlin lo deja claro, ¿no? Es decir, no es cierto que sean poblaciones que son precarias en el sentido de que tienen muchos peligros, ¿no? Por su estructura económica, pero en realidad trabajan menos, a veces incluso pueden tener hasta mejores condiciones de salud, etc. Lo vamos a ver incluso con los cuidados maternos, ¿no? Lo que son las características de la infancia y la niñez, y pongo exclusivamente este ejemplo de cazadores-recolectores, porque digamos, en las sociedades complejas también nuevamente, o agrícolas, varían mucho más estos conceptos, desde aspectos culturales específicamente hasta aspectos ecológicos, incluso aspectos de si son sociedades agrícolas tempranas o grandes sociedades de poblaciones urbanas. Perdón que lo mencione, pero creo que es fundamental. Esta demanda de trabajo en las sociedades agrícolas hace posible la aparición del esclavo y la nodriza. Sí, claro. De hecho, eso es bien importante. Por ejemplo, nosotros sabemos más o menos el periodo de lactancia de Babilonia, porque es en el Código de Hammurabi en donde se menciona finalmente son a nivel un registro legal, por así decirlo, ¿no? De leyes, que dice los contratos de las nodrizas no iban más allá, o solían ser de entre 2 y 3 años. Sí. ¿Podrías establecer la relación entre Bueno, perdón, todos estos son en base a textos, ¿no? Es decir, porque, bueno, arqueológicamente hay tal vez menos elementos, pero todos ellos, por ejemplo, en el caso de los aztecas también tenemos registros que incluso después de ese periodo hay incluso una ceremonia para que cambie. En el caso de la antigua Roma, tiene incluso nombres en específico en latín, ¿no? Después de hasta los 3 años tiene un nombre, después de los 3 años tiene otro nombre, hasta que cambia de dientes completamente, en fin, ¿sí? ¿En la relación entre el esclavo y la nodriza existe dado en el mismo origen económico? O sea, el cambio económico con la agricultura puede generar tanto el esclavo como la nodriza. ¿Hay alguna relación? Yo creo que eso estaría ya relacionado. Bueno, es que más bien tendríamos que definir qué tipo de nodrizas. Por ejemplo, sucede que incluso en sociedades de repente cazadores-recolectores incluso puede haber, no sé, de repente amamantamiento o alguien más, pero no podría llamarse estrictamente nodriza, ¿no? Es decir, hay una cooperación, una relación, exactamente, en donde ya haya una madre sustituta, en donde además generalmente suele haber una relación que suele ser jerarquizada o a veces hasta salarial, por así decirlo, ya es exclusiva de las sociedades clasistas. Agrícolas. Clasistas, sí, agrícolas, que son clasistas, por supuesto, sí. Les voy a mandar, le mando a Margarita y él lo distribuye, un artículo precioso de lo que nos presentaron en el último seminario de alimentación, que son las nodrizas esclavas en Brasil del siglo XIX. Porque hay una situación ahí curiosísima, es decir, no adelanto mucho, pero vaya, había nodrizas que siendo esclavas, su trabajo era ser nodrizas, pero incluso para niños blancos. Es decir, pero rentadas por la dueña de la esclava a otras mujeres y con visita a domicilio. Una situación muy compleja, muy compleja. Sí, bueno, no voy a tratar todos estos elementos, digamos, de las características específicas de cazadores-recolectores. En este es un caso de los como en particular, yo creo que puede aplicar muchos de ellos en general cazadores-recolectores. Es, por ejemplo, los cuidados maternos suelen dar mucho más horas al bebé en horas de cara a cara, le llaman, ¿no? Es decir, ¿En quién? En cazadores-recolectores, sí. Por ejemplo, el trabajo infantil. Los niños, a pesar de que pueden ayudar con las labores productivas en general de la recolección, por ejemplo, a veces con el cuidado también de los infantes, no es una obligación, es decir, suele ser más como un proceso de enseñanza, a veces mucho de lo que hacen es a partir de juegos. Ellos generan incluso, hay un estudio bien interesante de Politi sobre los niños del Amazonas, de los grupos
¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre, en donde dejan evidencia incluso a los alrededores de miniaturas, que son como ellos van aprendiendo muchos de los artes oficios, pero no es como parte de una obligación. A diferencia de las sociedades agrícolas complejas. Vemos, cuando ustedes ven el Códice Florentino, incluso va por años, incluso la cantidad de tortillas que se le da a una niña o a un niño y el rol social que tiene que tener, perdón, en el mendocino, ¿cierto? En el mendocino, y la cantidad de tortillas que se dan y el rol que tiene que cumplir, ¿no? Vemos, por ejemplo, que los juegos, en el caso de cazadores-recolectores, suelen estar mezclados niños y niñas. No hay esa clasificación social con respecto al género tan marcada, ¿no? Bueno, algunas otras que ya no voy a tratar mucho en el tiempo. Pero ese artículo nos lo podrías mandar, ¿lo tienes? Sí lo tengo. Sí, porque déjame ver, incluso creo que lo tengo aquí. Bueno, ahorita veo si lo tengo aquí, se los paso. Restricciones mínimas de la infancia o la sexualidad de los adolescentes. Restricciones mínimas de la sexualidad en la infancia o en la adolescencia. Bueno, en mi caso serían restricciones mínimas en la infancia y además de la sexualidad en los adolescentes. Es decir, no hay tanta prohibición de que esto no se puede hacer. O sea, en ese sentido es donde va el tema. Por ejemplo, también se vio que la ayuda o el apoyo, en este caso paternal, los cuidados paternales son mayores en el caso de cazadores-recolectores que en los sagrados. ¿Y tendría que ver con ese tiempo? Pues por supuesto, suele ser mucho menor que el de las madres, ¿no? Pero aún así, cuando lo compara uno con respecto de los cuidados paternos en otras sociedades, es casi del doble. Perdón, vuelve un poquito al anterior. Sí, porque hay algo que me llama la atención, que es esta situación de que duermen en la misma cama o colchoneta, que hay que pensarlo mucho en el sentido de que en cazadores recolectores tú no puedes abandonar a un bebé, lo tienes que tener junto a ti para protegerlo físicamente de todo. Sí. Pero aquí que ya hay una habitación o algún lugar, lo puedes dejar un rato cuando menos, ¿no? Es decir, pero el contacto sigue siendo muy intenso, ¿no? Le damos en la torre, eso es ahora. Sí, bueno, aquí puse un pequeño ejemplo, además de lo que es la historia reproductiva, un poco la comparativa entre dos sociedades de cazadores recolectores, los Kun y los Negrito, y dos cultivadores, en el caso de Colombia y de Brasil. Y vemos, por ejemplo, como la menarquia aquí hay que tomarlo un poquito en consideración, por ejemplo, ese de los Negritos de 17 años, porque muchas veces la menarquia tiene que ver con una clasificación social. Es decir, no es que realmente sea la primera menstruación, sino que es el momento en el que se le da un ritual de paso en donde se asume, aquí tienes tu primera menstruación. Y eso no lo dejan en claro la bibliografía, entonces bueno, hay que tomarlo un poquito con reserva, pero lo que es cierto es que, al menos para el caso de los cultivadores, si es que solo la clasificación social, es menor la edad, es decir, parece que la edad reproductiva ha bajado por esta misma necesidad de estudiar la población y de tener una mayor cantidad de población. La primera gestación, bueno, esa puede variar en sociedades, suele ser ligeramente menor, pero la otra, que es el desplazamiento de los nacimientos, la tasa de fecundidad de la lactancia es un poco más claro, ¿no? Es decir, como yo necesito tener más embarazos continuamente, voy a disminuir la lactancia, por supuesto, la tasa de fecundidad va a ser más alta, desplazamiento de los nacimientos, y ya de ahí lo que no encontré es la tasa de mortalidad infantil, como para hay más bibliografía, pero ya no me dio tiempo de poderla incluir, que sería interesante ver qué tanto también está variando eso, porque no es que necesariamente los cazadores recolectores no vivan menos, es decir, parece ser que sí, antes del Neolítico de repente el promedio de edad era ligeramente menor, cuando inicia el Neolítico aumenta ligeramente, pero en las sociedades clasistas más tardías vuelve a bajar drásticamente. Hay otro trabajo bueno, no lo puse aquí, que es exclusivamente desde la perspectiva arqueológica, es decir, cómo se dan los cambios entre cazadores-recolectores y agricultores en todos estos procesos que suelen ser, a ver, ¿qué ventajas realmente tiene, si lo vemos desde la perspectiva de la evolución social, adoptar la agricultura? Si en muchos casos, bueno, por ejemplo, disminuye nuestra alimentación, es decir, a pesar de que comamos una mayor cantidad de energías a veces en base a carbohidratos, es de menor calidad, suele tener
deficiencias nutricionales, y con ello incluso puede afectar la talla de los individuos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que entre grupos cazadores recolectores la altura suele ser mayor que en sociedades agrícolas, independientemente de los factores que puedan incidir sobre ello. Por ejemplo, los niveles de movilidad y actividad también indican una disminución en la robustez de los huesos. Esto también está en el artículo que les comento. Algo que es bueno, por supuesto, en el caso de los niños parece que a ellos tampoco les va tan bien, ¿no? Es decir, antes la pasaban bomba, y en el caso de las ciudades agrarias pues tienen que trabajar desde muy pequeños. Se les suelen dar menos cuidados, un menor tiempo de interacción cara a cara, tanto con la madre como de los cuidados paternos, en fin. No parece tener muchas ventajas desde la perspectiva adaptativa. Entonces, ¿por qué fue tan exitoso? ¿Por qué es tan exitoso? Entonces aquí pongo dos razones probables. Bueno, algo que más bien es un efecto, que eso es claro. Hay una amplia dispersión de las sociedades agrícolas hacia el 7000, que en realidad puede ser desde el 8000 en el Viejo Mundo, y hacia el 5000, entre el 5000 y el 4000 en el Nuevo Mundo. Pero eso significa que hay una verdadera revolución en el sentido de Chari, es decir, las poblaciones son sustituidas. Bueno, no sabemos. Hay un señor que se llama Robert Bellwood, bueno, se apellida Bellwood, tiene un libro que se llama First Farmers, tiene una síntesis de ese libro en un artículo. Él dice que cuando observa uno, por ejemplo, la dispersión del indoeuropeo en el caso del Viejo Mundo, se asocia claramente con la neolitización, y en el caso del Nuevo Mundo suele estar asociado con una mayor variabilidad de lenguas, pero también, por ejemplo, con el quinto azteca, ¿no? O con las lenguas guaraní, etc. Y que esto parece ser, bueno, podría estar indicando, por un lado, que es un proceso de dominancia cultural. Es decir, hay una verdadera ventaja por ciertos grupos que, él dice, no necesariamente sustitución de poblaciones, puede ser asimilación, ¿no? Podemos decir que estos grupos son más pequeños, simplemente se incorporen, no les queda de otra, o verdadera sustitución poblacional. Aquí entonces, tal vez lo pondría de esta manera. Algo interesante que hicieron, no recuerdo, es un libro que leí hace ya cuando estaba en la maestría aquí, que tiene que ver precisamente sobre los principios. Hay una ley en el caso del grupo de neoevolucionistas que le llaman de dominancia cultural. Ellos proponen que las sociedades finalmente, bueno, se evolucionan en base a su capacidad de transformar energía, ¿no? Per cápita. Entonces ellos lo que estamos viendo es que, por ejemplo, las sociedades de agricultores básicamente tienen una mayor capacidad de transformar el medio, que implica también una mayor capacidad de los medios para transformar. En ese sentido estaría de acuerdo desde una perspectiva materialista, es decir, tienen los medios de producción necesarios para tener ventajas sobre las sociedades de cazadores recolectores, tanto en tecnología como en estructura poblacional, estructura demográfica, y con ello pues necesariamente que estén ampliándose en base o en detrimento de estas sociedades. Entonces, si vemos cómo operaría aquí la adaptación, por así decirlo, operaría no al nivel individual, sino al nivel de poblaciones. Por supuesto, el individuo cada vez importa menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la población como tal, a pesar de que pueda disminuir su tasa, incluso la mortalidad, etcétera, la calidad de vida, etcétera, pues finalmente le permite a la unidad, como unidad autopoyética, dominar sobre la otra. Básicamente, bueno, creo que eso es lo que quería exponer. Como les decía, ya no entré en la parte de sociedad clásica, pero lo mencionamos más o menos un poco. La idea era vislumbrar esta idea, que es la única que bueno, desde mi perspectiva, que es la que se tendría que tener, es una perspectiva coevolutiva, autopoyética, por supuesto multi-evolucional, pero además en donde las unidades sociales tienen su propia legalidad operativa. Es decir, no podemos trasladar los mecanismos de la evolución biológica directos, ¿no? La evolución social tiene sus propias reglas, aunque hay que considerarlas, por supuesto. Bueno, hasta aquí sería mi... Bueno, yo te quiero añadir otra cosa que Alejandro seguramente conoce, que es el libro, digamos, que causó una revolución en la antropología física, que fue el de Nathan Cohen. Ah, el de Cohen, sí. El de Cohen, porque él muestra a través de los estudios de los restos humanos que están peor los agricultores que los cazadores recolectores, es decir, hay más lesiones en los huesos, ¿no? Entonces es un indicador de que... ¿Pero cómo se llama el libro?
¿Cómo se llama? Sobre agricultura, el de Armelagos y Cohen. Sí. No, Paleopatology, the origins of agriculture. ¿Cómo? La patología de los Paleopatología agricultores. Los orígenes de la agricultura. Okay. Paleopathology at the Origins of agriculture. Para este seminario es fundamental no solamente cómo la sociedad o el individuo se desgasta, sino cómo se transforma en esclavo. La parte de clases que ibas tú a hablar ahora, ¿no? Cómo el otro deja de ser un otro en el sentido que había venido siendo los cazadores-recolectores, ¿no? Un congénere, y se empieza a transformar en un útil, en algo utilizable, ¿no? En beneficio. Hay un proceso. Recuerdo que cuando yo expuse mi propuesta sobre el origen de las sociedades clasistas en una reunión, Manuel Gándara me decía, a ver, lo que pasa es que yo considero que no hay sociedades tontas. Es decir, uno no puede dejarse así simplemente dominar por otras. Y le decía, bueno, no hay sociedades que sean, innatamente malas, innatamente malas, que hayan buenos y malos, unos que se hagan de nosotros. Decía, no, pero tampoco hay sociedades innatamente tontas. Es decir, si yo estoy teniendo una dominación por parte de otro, es porque él tiene los medios para hacerlo. Por un lado. Por ejemplo, lo que comentaba de que en algún momento comienza a perderse la autonomía de las unidades domésticas como tales para, digamos, una unidad mayor a nivel económico de producción. Que es en el momento, no sabemos todavía exactamente los mecanismos, pero al parecer pudieron haber sido diversos, tanto en el caso del viejo mundo como del nuevo mundo. Los resultados fueron más o menos similares, es decir, en algún momento la estructura tanto demográfica como las necesidades de obtener una mayor cantidad de alimentos para estas poblaciones son necesarias que se generan instituciones para regular estos procesos, porque si no ya habían mecanismos para destruirlos. Es decir, en esto los trabajos de los Kuhn son muy claros, ¿no? Hay muchas digamos, pautas sociales para disminuir esta diferenciación hacia el interior de las comunidades. Es probable que las primeras no tuvieran esta diferenciación, que simplemente desarrollaran una institución en el sentido de ya fuera un personaje, ¿no? O un grupo, puede ser incluso un consejo de ancianos, pero no tiene que ser un personaje. En fin, que lo que permitiera fuera concentrar los recursos que están produciendo. ¿Para qué? Para poder tener excedente no productivo. ¿Por qué? Por dos razones. Por una, aunque las unidades domésticas están produciendo y están ellas mismas almacenando para su autoconsumo, necesitan producir aún más para los excedentes que necesitamos en el intercambio a larga distancia, por un lado, por ejemplo, para bienes que no tenemos, que pueden ser no productivos, etc. O a veces incluso situaciones en donde yo estoy produciendo, o las unidades están produciendo mucho, pero este excedente tiene que agotarse para evitar estas diferenciaciones. En el caso, por ejemplo, de las ciudades que hacen las comilonas estas, ¿no? En donde yo ya tengo muchos cerdos, entonces lo que hago es, en algún momento, yo voy ganando prestigio, es cierto, pero no hay una verdadera diferenciación social en el sentido de taxonomía, porque esta diferenciación es transitoria, yo no la heredo. Es la diferencia entre el prestigio realmente y la posición de una clase social. Pero ahí no se da algo entre los endógenos, que pueden ser los agricultores, o los exógenos, que pueden ser los recolectores, cazadores recolectores, porque al fin y al cabo yo creo que ahí es donde se puede dar un complemento que, claro, que tenga más poder y más riqueza y más control, no importa si son los endógenos o los exógenos, pero hoy por hoy los unos necesitan de los otros, y entonces esta interacción o esta interrelación es lo que va a crear, creo yo, estos grupos que tienen, entre comillas, más poder o más control, o la habilidad o la capacidad de transar con el otro, que aparentemente sería como el esclavo y el trabajador, pero al final del cuento, ¿quién es el que es el esclavo y quién es el amo? Porque depende tanto el uno como del otro, porque si no, no sobreviven, y por la misma necesidad de poderse llevar de la mano con todas las diferencias que esto conlleve, van a hacer que esa nueva generación se fortalezca en esta interacción de ambas partes. Se me ocurre, como lo has venido planteando, no lo veo como
la gran separación entre los agricultores y la inmensa separación entre los recolectores cazadores, porque aunque hoy por hoy todo lo que se ha dicho, bueno, hay mucho peso que fundamenta hasta la condición de los huesos que se dijo hace rato, no era la misma condición de los agricultores a los otros, pero me llama la atención que justo esos otros, los recolectores cazadores, están en tal posición que desde mi lectura yo les veo como una mayor fortaleza de interacción entre los propios, que en algún momento hay que intercambiar todo para poder crecer como grupo, porque si no te extingues, ¿o no? Sí. De hecho, algo que quiero dejar aquí es que, por ejemplo, pueden ser sociedades de cazadores-recolectores como los natufienses, es decir, siguen siendo cazadores-recolectores. De hecho, ese parece un periodo sumamente de cooperación, es decir, simplemente el que yo te pase una nueva especie, ¿no? Independientemente de que esté domesticada o no, eso es una interacción. Pero nuevamente, no estaríamos hablando de ese momento, es decir, estas sociedades fueron como el germen para una primera diferenciación. Aquí tendríamos que hablar, por ejemplo, si las contradicciones son fundamentales o no. Por ejemplo, en sociedades cazadores-recolectores hay contradicciones hacia su interior. Por ejemplo, la diferenciación de géneros es muy marcada, y eso hay estudios clásicos, es decir, la cantidad de horas que trabaja una mujer con respecto a la cantidad de horas que trabaja con respecto de lo que invierten a la producción es mucho mayor. Es decir, la contradicción de género es mucho más antigua que la condición de clase. La única diferencia es que la contradicción fundamental en los cazadores-recolectores no se da de esa manera. Su contradicción fundamental es por la precariedad de la economía, es contra el entorno, por así decirlo, contra el medio ambiente. Ellos siempre están luchando contra eso, contra la productividad misma del entorno. La llamada contradicción hombre-naturaleza, bueno, la naturaleza que tanto. Pero ya cuando se tribalizan, la principal contradicción se está dando desde otra perspectiva, porque se domestica la naturaleza. Claro. Entonces, en un principio seguramente debe existir todavía mucha cooperación. Estas sociedades del Potlatch y demás ya son sociedades tribales, por supuesto, y tienen una cooperación muy intensa, pero esta institución que yo les decía que concentra, en algún momento se convierte en anónima, es decir, uno de estos que no es solamente la institución, sino que probablemente recaiga en un personaje. En el momento en el que transmite esta diferenciación, por ejemplo, si hay un personaje o un grupo que están concentrando estos recursos para el intercambio a larga distancia, pero en el momento en el que transmiten esta diferenciación, precisamente es donde establecen este cambio. No sabemos cómo se da, puede ser una coyuntura histórica rara, no sabemos cómo, pero el asunto es que, digamos que ese sería el verdadero punto, y ese sería el germen para verdaderamente el esclavismo. ¿Por qué? Porque en ese momento la fuerza de trabajo de todas estas sociedades no les ha pertenecido, es decir, siempre hay algo que incluso en las sociedades actuales, algo que se llama tequio, por ejemplo. Yo tengo que entregar parte de mi fuerza de trabajo para el beneficio común. Es algo similar, yo tengo que entregar una buena parte de mi trabajo para la concentración de recursos que voy a obtener por intercambio de larga distancia. Es decir, hay un consenso. Hay un momento que esta enajenación de fuerza de trabajo, que es para el bien colectivo, se enajena por uno, y es donde se establecen verdaderamente las clases sociales. Eso no sabemos todavía cómo se da, pero sabemos que se da en este contexto de concentración de recursos. Bueno, tenemos que parar, sí. Ahora tenemos que dedicarnos a este trabajito. Pero antes yo quiero hacer dos anuncios y una petición. Miren, ahorita estamos en un momento complicado aquí en el Instituto, en el sentido de que tenemos que plantear ya quiénes son nuestros invitados para el año próximo. Como el año próximo este seminario lo va a coordinar Aurora González Echeverría, ya le escribí, Margarita tiene copia de todo esto y ya aceptó venir. Entonces, Alejandro, en la próxima junta de antropología física voy a plantear esta posibilidad de que ella venga, y como además ha escrito, tiene un artículo reciente precioso que nos mandó sobre el concepto de ¿cómo se llama? Parentesco. De parentesco, no de parentalidad, es que no contrario la palabra de parentesco. Pues esto interesa a los sociales y a los etnólogos y económicos. Pero entonces lo que les quiero proponer a ustedes dos, antropología física y arqueología, es que pensemos en la posibilidad de Dolores Piperno y de Rindos. Es decir, no los conozco, nunca los he visto, buscar de ellos cuál es el más accesible, digamos, y más
yo no sé, por ejemplo, Dolores Piperno, tengo la impresión de que es italiana de origen. No, es gringa, igual que... ¿De dónde? Es de Estados Unidos, igual Sí, que... pero ¿no habla español o no habla español? Habla algo español. Bueno, para pensar en Bueno, estos... en realidad sí habla español. Ella trabaja en el Smithsonian de Panamá. Sí. Entonces pensar Sí, claro, en español, sí, ahora. entonces pensar en alguno de ellos para que venga, que nos sirve para el seminario de alimentación y sirve para todas estas situaciones. Creo que son dos invitados que abarcan más de una especialidad. Entonces considérenlo en la próxima junta Sí. de arqueología. Bueno, pues ahora sí nos... Entonces nos vamos.